Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. Tras su espectacular debut, Hashirama fue conducido de inmediato de vuelta a la sala de espera. Se detuvo justo frente a la puerta y esperó durante minutos mientras observaba cómo decenas de luchadores eran conducidos hacia otro camino, mientras un número mayor de luchadores pasaba junto a él y entraba en la sala de espera. No todos los participantes del combate fueron trasladados a la unidad médica, solo unos pocos de los cientos que Hashirama había noqueado. Algunos cayeron inconscientes sobre armas, con heridas que requerían atención. Solo ellos fueron llevados a la enfermería. Hashirama comprendió por qué, ya que llevarse a todos y convertirlos en juguetes crearía un vacío demasiado grande en la memoria de la gente. Era demasiado arriesgado que todos, excepto el ganador de cada bloque, permanecieran en sus mentes. La fruta juguete tenía un gran potencial de control mental, pero no podía ser omnipotente. Doflamingo tenía que mantener algunos luchadores normales. La cantidad fue enorme en los 3 bloques anteriores, casi el 50%. Sin embargo, como esta vez solo 9 personas lucharon realmente, solo se llevaron a los 7 que perdieron y a los pocos heridos restantes. Se llevaron a 7 de los 9 porque uno era Hashirama y el otro, Charlotte Daifuku. Ese hombre de mediana edad, aún inconsciente, era llevado por algunos participantes de Big Mom, quienes también habían sido noqueados por Hashirama en la arena, pero ya habían recuperado el sentido. Así que puedo asumir que Doflamingo no está convirtiendo a Daifuku en un juguete. Una lástima. Si lo hiciera, podría haber puesto a los piratas de Big Mom de esta isla en su contra, tras hacerles ver que su gente había sido convertida en juguetes. Bastardo precavido. Hashirama pensó con arrepentimiento. Por mucho que Doflamingo confiara en el poder de Sugar, no quería arriesgarse si eso significaba provocar la ira de un emperador. Y más aún si eso significaba perder su alma a cambio. Hashirama entendía por qué los habitantes de este mundo le temían a esa mujer, aunque él solo sentía asco por ella. Apartando esos pensamientos, Hashirama observó la escena. Era un guerrero con casco, discutiendo con los guardias que querían llevarlo a la enfermería. Él no quería ir y discutía con los guardias. Se hacía llamar Rikei por lo que Hashirama captó, y ese nombre le recordó por qué esta escena le resultaba familiar. Era, el antiguo rey de Dressrosa, quien había venido a luchar en este torneo para conseguir una fruta del diablo y liberar a su país. Hashirama de repente se sintió un poco mal por no haberlo notado antes y asegurarle que su país estaría bien. Después de todo, él era el padre de Viola y el abuelo de Rebeca. Hablando de Rebeca, se acercó de repente al viejo guerrero, sin reconocerlo, y le aseguró que se curara. Tenía algunas heridas de espada. Era uno de los pocos que no había quedado inconsciente. De hecho, eso significaba que tenía una voluntad muy fuerte, aunque sus poderes físicos palidecían en comparación. Hashirama no intervino mientras el rey suspiraba y escuchaba a Rebeca, a quien sabía que era su nieta, pero que tampoco podía revelar su identidad. Era mejor para el rey ir al subsuelo y reunir un ejército de seguidores, como ocurría en la línea temporal canónica. Sin embargo, después de que se llevaran al rey Riku III, y un guardia se acercó a Rebeca para llevársela, Hashirama se acercó rápidamente a una escena. Requería su atención urgente antes de que la situación se descontrolara. Dije que no lo necesito. Soy un gladiador local aquí. ¡Hola! ¡Qué mal! Soy nuevo aquí. Me voy entonces. Un trabajador estaba acosando a Rebeca, diciéndole que lo siguiera para recibir atención médica, hasta que Hashirama entró y se estremeció, aceptando rápidamente las palabras de Rebeca y saliendo corriendo. Hashirama se había encontrado con este tipo antes, que estaba tratando de llevarse a Beidou a la enfermería después del partido en el bloque C. Hashirama le había impedido llevarse a Beidou, curando sus heridas en el lugar con su jutsu de palma mística, y el trabajador se había alejado con una expresión atónita. Parece que me preocupé por nada. ¿Qué quieres decir? Nada, vámonos. Hashirama temía que se llevaran a Rebeca y tuviera que intervenir de nuevo para curar sus heridas. Sin embargo, no parecía haber motivo para ello, ya que Rebeca no debía ser llevada a la enfermería, al ser una gladiadora local. Dofi no planeaba convertirla en un juguete. Hashirama le dio una palmadita a Rebeca en la espalda y la condujo al interior de la sala de espera. Hashirama había estado ignorando todas las miradas hasta ahora, pero la intensidad se volvió un poco molesta cuando entró nuevamente en la sala de espera.
Habían alrededor de 100 personas aquí, aquellos que no estaban tan heridos como para que el médico no pudiera llevárselos, y Doflamingo los dejó quedarse aquí para que el público tuviera algunos recuerdos de los partidos. Cientos de miradas se posaron en Hashirama mientras conducía a Rebecca a la habitación. Todos se alejaron de él mientras se acercaba a donde Beidou y Marigold esperaban. Ambos lo saludaron con la mano, aunque Marigold aún parecía un poco decaída. Fue un partido impresionante. Pensé que no presumirías demasiado, pero supongo que me equivoqué. Beidou se acercó y le dio un golpe de puño. Gracias, solo pensé que no había razón para portarse bien. Me alegro de que tu combate terminara. Si el abuelo hubiera visto la espada, se habría vuelto loco. Por suerte, lo llevaron a la enfermería. Por sus palabras, Hashirama notó que aún no se había olvidado de Don Chinhao, lo que significaba que aún no se había convertido en un juguete. Sí, eso es lo mejor. Preferiría no tener una pelea innecesaria con alguien como él. De repente, Beidou parpadeó. Parecía confundida, y luego habló lentamente. ¿Eh? ¿De quién estamos hablando? Oh, nadie, no te preocupes. Así que Chinhao se convirtió en un juguete mientras hablaban. Sin embargo, Hashirama aún no se había olvidado del hombre, lo que confirmó su suposición anterior. Una vez que destruyó la habilidad de la fruta del diablo de Sugar con su pura fuerza de voluntad y metaconocimiento, esta ya no pudo afectarlo. Anteriormente, también había sentido crecer algo en su interior, lo que a su vez provocó que su haki de observación se desarrollara, en un sentido más revelador que el habitual de la vista mortal. En ese momento, el anfitrión anunció: ahora que la arena está despejada, arreglaremos las grietas. Eso, y para que los participantes finales tengan un último descanso, habrá un receso de 30 minutos. Por favor, prepárense lo mejor posible. De acuerdo, Hashirama le dio una palmadita a Rebecca en la cabeza. Quédate en esta ventana, me facilitará las cosas. ¿Eh? Hashirama se disculpó con las 3 chicas y se marchó sin dar explicaciones. Quería las 3 frutas, aunque no pensaba comer ninguna. Sin embargo, la fruta del zorro de 9 colas le intrigaba muchísimo. Katrina de Bon fue quien la comió en la línea temporal canónica, pero se preguntaba a quién se la daría en esta. De todas formas, como acaba de anunciar el anfitrión, los luchadores debían prepararse lo mejor posible. Por una vez, Hashirama estuvo de acuerdo. Era hora de demostrarle al mundo de que era realmente capaz Hashirama Senju, así que tenía que prepararse. El Rey Fuego Salvaje no dijo nada tras ver perder a Daifuku. No era de los que dicen te lo dije. Aunque sí tomó un vaso de jugo y bebió un sorbo, a través de una pequeña tela extraíble que llevaba en los labios. Bebiendo con calma por la pipa, dejó que su satisfacción se conociera, como dijo Charlotte Smotty en silencio. Tras presenciar ese estallido de haki del conquistador, lo sucedido no fue precisamente inesperado. Cualquier rey supremo que se precie se enfrentaría con solvencia a cualquiera de la tripulación de un emperador por debajo del rango de comandante. Bueno, a menos que se enfrentaran a los piratas pelirrojos, pero esos monstruos no entraban en la definición habitual. Por otro lado, Tsunade y Hancock susurraban. Los susurros no eran un problema para los presentes, pues podían oírlo todo, así que Tsunade hablaba vaga y crípticamente. ¿Querías decir algo antes? ¿Se trataba de él? Preguntó Tsunade, refiriéndose a Ra del partido de hace un momento. Hancock se había comportado de forma muy extraña ayer cuando Tsunade le preguntó por Hashirama. Si de verdad estaba allí, no entendía por qué Hancock dudaba en decírselo. Incluso si Hashirama le pedía que guardara silencio, no tenía sentido que lo escuchara. De verdad, su hermano no podía ser tan mujeriego como para tener a la mujer más hermosa del mundo, famosa por su odio hacia los hombres, dándole vueltas en la palma de la mano en menos de un mes. Por otra parte, él arrancó a Vivi de su país sin ninguna resistencia. Tsunade notó mientras veía a Hancock suspirar, cerrar los ojos y asentir. Así era. Tsunade no pudo evitar reír, con una oleada de alivio y anticipación corriendo por sus venas. Eso era, él estaba allí, su hermano. Por fin lo vería, después de casi 3 años. ¿Por qué llevaba esa máscara? Ya quería verle la cara. Entonces, después de que pasaron el alivio y la adoración iniciales, una ola de ira fría repentinamente recorrió su piel. Se acostaba con docenas de mujeres mientras ella se moría como un gato solitario en la base de la marina. Maldita sea, incluso dejaron claros sus sentimientos ese día. Vivi era la excepción. Tsunade expresó sus sentimientos sabiendo que sentía algo por esa princesa. Es más, incluso planeaba presentarle a Marianne de una forma más que familiar.
Tsunade no pensaba dejar morir el apellido Senju, y como ella le había hablado de ello ese día, tendría que complacer a varias damas para mantener vivo y más allá a su legendario clan. Sin embargo, aún le dolía. Sabía que su hermano menor, 16 años mayor, tenía mucha más experiencia que ella. Maldita sea. Tsunade apretó el puño, y el apoyabrazos bajo su puño se quebró. ¿Pasa algo malo, vicealmirante? Doflamingo aprovechó ese momento para intervenir, mirándola con su habitual sonrisa burlona mientras ella se abstenía de estrellarle la cara contra el suelo. Le dedicó una sonrisa, tan falsa como la suya. Lamento que una fuerza como la de ese chico no esté con los marines. Aunque lleve máscara, no he oído hablar de un marine así que definitivamente no es él. Ah, eso tiene sentido. Es impresionante para su aparente edad, sí. Doflamingo añadió y luego se volvió hacia los demás invitados. Así es, Hancock, dijo Tsunade de repente, pero esta vez no susurraba. Mantengamos los sentidos alerta. Cualquier cosa puede pasar en el próximo combate, así que debemos estar preparados para lo peor. Aunque dijo esas palabras con una sonrisa, la sala se quedó fría de repente. Unos minutos después, el anfitrión anunció en voz alta que los luchadores debían reunirse de nuevo en la arena. Era de noche y el sol se ponía. El imponente cielo estaba rojo y las nubes doradas. El paisaje era cálido, el viento era agradable y la gente estaba llena de alegría y expectación. El Coliseo Corrida parecía ser el centro del mundo hoy, ante la mirada de millones de personas en Dressrosa y más allá. Nuestros 4 ganadores entrarán a la arena. Primero que nada, Boa Marigold de los Piratas Kuja, la hermana menor de la emperatriz pirata. El anfitrión anunció y Marigold entró, saludando a la multitud. ¡Oh, qué belleza! Como todos, me pregunto qué tan hermosa debe ser la hermana mayor si la menor ya es tan hermosa. No importa, hoy es el día de Marigold para brillar. Entonces entró Marianne, con una expresión inexpresiva la mayor parte del tiempo, aunque con un ligero ceño fruncido. Sigue nuestra estrella en ascenso de la Marine. Una Marine que compite en un torneo pirata es una locura por sí sola, pero resulta ser una mujer fuerte y hermosa. Ulti entró justo después, con aspecto emocionado. Aquí viene el dragón de tierra. La estrella en ascenso del pirata bestia, la que derrotó al legendario Debe haber derrotado a gente fuerte, en fin. Ocupa un lugar en una de las 4 esquinas de la arena, dejando solo una vacía. El presentador gritó. Ahora, denle la bienvenida al único ganador masculino de los 4 bloques. Uf. Es la era de las mujeres. Aún así, a pesar de la belleza que rodea a las chicas, el público quiere que nuestro caballo negro, o pájaro, gane. El anfitrión vitoreó, señalando la última puerta, pero nadie entró. Después de 10 segundos de silencio, el luchador de alas negras y máscara de madera finalmente entró. Su espada roja brillaba en su espalda debido a la luz del sol, mientras caminaba hacia la esquina restante y se quedaba con los brazos cruzados. Ahí está. Uf. Ahora, demos la bienvenida a los defensores. Liderados por Diamante, el héroe del Coliseo, nuestros guardianes, el señor Pink, de Ginger, Lao Ge y Machbise, defenderán las 3 frutas del diablo de Dressrosa. La escena que siguió fue espectacular. El centro de la arena se abrió en un círculo y un disco se elevó desde abajo. Papeles de fiesta y espuma estallaron en el aire, fluyendo hacia la arena, que saludó a las 5 personas que montaban el disco giratorio. Posaron para que todo el país los viera, incluyendo a los países vecinos donde se transmitía en vivo el torneo. El anfitrión vitoreó. A pesar de nuestra preferencia por los ganadores, deberíamos animar a nuestros héroes. Como las frutas pertenecen a Dressrosa, y si los participantes ganaran, nuestro país perdería, deberíamos desear que Lord Diamante los derrote. Ojalá podamos presenciar una batalla encantadora. Una ovación resonó entre la multitud y se extendió por los pueblos cercanos de Dressrosa, y la gente no pudo más. Era como si miles de pájaros cantaran al unísono. El disco circular encajó en su lugar y los secuaces de Doflamingo saludaron a la multitud. Entonces, de repente, un enorme pez negro saltó del agua, dando vueltas por la arena. Tenía escamas negras, una sonrisa de oreja a oreja y grandes cuernos. Era más grande que el pez de los últimos combates y tenía un cofre del tesoro en la boca. Y lo más importante, tenía un 01 escrito en la frente. Saltó de una parte de la arena, voló y cayó al agua del otro lado. Sinceramente, parecía bastante peligroso. Ser mordido por él no parecía divertido. Aunque no parecía que este 01 en particular fuera a morder a alguien con ese pecho entre los dientes.
La voz del anfitrión explicó. Ahí viene. Un pez luchador de clase jefe. Puede saltar y atacar, una auténtica monstruosidad. Pero este no atacará. Estará huyendo. Y también lo harán sus siguientes números, 02 y 03. Estos tres tienen las tres frutas del diablo, aunque nadie sabe con certeza qué cofre del tesoro contiene cuál. Anteriormente, el anfitrión había explicado que el ganador elegiría la fruta que quisiera. Sin embargo, ahora había peces nadando con las frutas. Esto implicaba que si los luchadores lograban robarle un cofre al pez, sería suyo. Era codicia, algo que los defensores esperaban aprovechar si alguien intentaba robar una fruta en lugar de seguir el camino habitual. Lamentablemente para ellos, Hashirama Senju nunca tomó la ruta habitual. Sería desagradable si lo hiciera, después de viajar de ida y vuelta por el cinturón de la calma. Ahora. Comienza. Mientras un silbato y disparos resonaban en el cielo, 4 defensores corrieron hacia las 4 esquinas. Algo poco esperado de defensores, con solo Diamante esperando en el centro de la arena. Marigold intentó abalanzarse sobre Hashirama para ayudarlo, pero de Ginger, el mocoso, la retuvo. Ulti se enfrentó a Machibise, mientras que Marianne se enfrentó al señor Pink. Lao Ge, el anciano, quien igualaba al antiguo Don Chinhao en la línea temporal canónica, se abalanzó sobre Hashirama. A Hashirama no le importó nada y juntó las manos. No era una situación en la que tuviera que usar lo que había preparado antes. Podía solucionarlo fácilmente revelando sus cartas. Estaba casi seguro de que su hermana ya lo reconocía. Entonces, Hashirama juntó sus manos y liberó su chakra. Mierda. El viento soplaba a su alrededor mientras todo el coliseo se estremecía bajo la presión, mientras miles de semillas brotaban del suelo de la arena como pequeños grillos. En un instante, Lao Ge estaba a solo 20 metros de él, y en otro instante, las raíces lo envolvían, mientras que el resto de las semillas se convertían en 200 Hashirama y atacaban a Lao Ge junto con todos los demás defensores. La multitud jadeó y vitoreó con asombro, y solo los invitados en la torre se percataron de lo que ocurría. Lamentablemente, se dieron cuenta demasiado tarde, pues la incontable cantidad de clones de madera, hechos del fuerte Adam War, derribaron a los defensores. Sumado a la sorpresa de ver cómo todo se desmoronaba tan rápido, todo funcionó a la perfección para distraer a algunos clones que se lanzaron al agua. Los clones Ramak forcejearon con los peces luchadores para sacarles los cofres de la boca. Al ser una cadena de soldados en regeneración, los clones no se inmutaron por las mordeduras recibidas y volaron hacia arriba con sus alas negras tras recuperar los 3 cofres. ¡Guau! ¿Qué es esto? El anfitrión estaba haciendo sus comentarios, mientras los clones voladores comenzaron a volar lejos de la arena, hacia la ventana donde Rebeca estaba esperando. Para su disgusto, uno de los clones de madera fue abordado en el aire. Era el último en haber saltado fuera del agua. Los defensores estaban demasiado ocupados, y Ulti también sufría una lluvia de ataques desde que intentó luchar contra los clones, lo que significaba que solo 2 podían atacarlo. Marigold seguía de su lado, pero la Marine Marianne había cumplido su promesa. No se había aliado con él, sino que había atacado a su clon portador del cofre del tesoro. Perra. Pateó el cielo, usando el paso lunar, y atacó a uno de los clones voladores. Nunca había intentado algo divertido, y debido a su parentesco, aunque no el mejor, Hashirama no había usado a los clones para atacarla desde el principio. Aprovechó esa oportunidad para atacar a uno de los 3 clones voladores. Qué desagradecido y qué irritante. Todo esto ocurrió en segundos, por lo que el clon de Hashirama, que lamentablemente tenía los brazos ocupados, se vio obligado a dispersarse cuando la chica Uzumaki lo atacó con una patada tempestad infundida con chakra. Sus patadas eran poderosas si lograban dispersar a su clon de un solo golpe. Marianne agarró el cofre, lanzando patadas hacia arriba, mientras 6 clones ramas más saltaban para seguirla. Al segundo siguiente, Hashirama no era el único que la seguía. Un hombre flamenco emergió de la ventana de la atalaya y se abalanzó sobre Marianne con una sonrisa furiosa. ¡Mierda! Marianne gritó y destrozó el cofre con las manos, rompiéndolo y apoderándose del tesoro. Doflamingo había cometido el mismo error que en la línea temporal del canon. Había metido la fruta real dentro del cofre. Aunque tenía sentido, dado que los participantes eran gente del emperador esta vez. Del interior del cofre salió una fruta con remolinos anaranjados que Marianne agarró con los ojos muy abiertos. Justo cuando la mano de Doflamingo se dirigía a su garganta, los clones de Hashirama tomaron la apresurada decisión de protegerla del hombre en lugar de seguir atacándola.
porque Dolphy buscaba un golpe mortal, cortarle la garganta con sus cuerdas, y a pesar de que ella molestaba a Ashirama, no podía dejarla morir. Al notar el peligro que la rodeaba, Marianne ni siquiera pensó mientras hundía los dientes en la fruta, y el mundo se volvió naranja. Roa Arc. El majestuoso cielo naranja parecía concentrarse en un solo punto. La pequeña figura de Marianne, que comprendía las leyes del cielo mientras su forma se expandía. En un instante era una chica normal de 1,7 metros, y al siguiente era 100 veces más alta. Un gigante de 100 metros de altura cayó del cielo sobre la arena de piedra, aplastando a docenas de clones ramas que se encontraban bajo él, aunque ninguno se dispersó. Desde la atalaya lejana, se oyó un puñetazo y estalló una llamarada. Los cristales explotaron y un hombre vestido de negro salió volando, chocando con una marinera vestida de blanco, y ambos volaron hacia el cielo. Bo Hancock chocó con Smoothie, sus piernas destrozaron la piedra y continuaron su lucha dentro de la torre rota. Para entonces, el público había empezado a gritar y a salir corriendo. La gente se dio cuenta de que no era tan agradable como parecía al principio. ¡Dum! ¡Bum! ¡Pam! ¡Qué rico! Mientras 9 colas enormes golpeaban, con rugidos descontrolados que llenaban el mundo, su boca se dirigió al cielo mientras expulsaba una bola negra de chakra. Una bomba de bestia con colas se elevó hacia el cielo y explotó en oscuros fuegos artificiales que cubrieron el mundo entero. Para entonces, Doflamingo ya no estaba cerca del suelo, tras haber derrotado a los clones. Como si la bomba bestia explotara, Doflamingo, que flotaba en el cielo, lanzó un grueso manojo de cuerdas hacia Dressrosa. Las cuerdas cayeron sobre los límites de la isla, sellándola como una jaula de pájaros. El infierno se había desatado en el país del amor, y a pesar de su leve irritación anterior, Ashirama y todos sus clones no pudieron evitar crepitar en voz alta mientras los extrañamente enloquecidos 9 colas causaban estragos y los civiles gritaban. Esto fue hermoso, esto estuvo bien. Este fue el comienzo que marcaría el fin del reinado de Doflamingo. Ashirama se molestó al ver a Marianne arrebatarle la fruta y comérsela. Lo peor de todo era que era la fruta mítica Zoan. Podría habérsela dado a Rebecca. Quizás. Sin embargo, la molestia se disipó pronto al comprender lo inapropiado de la situación. Se suponía que la fruta Zoan de la bestia de 9 colas no otorgaba chakra a quien la consumía, y la propia Marianne, sin duda, carecía del chakra necesario para fabricar bombas de bestia de 9 colas, así que esta era una situación extraña donde los fandoms se fusionaban. La fuerza desconocida que trajo a los Enju y a los Uzumaki a este mundo quizás también trajo a esta bestia. Quizás, si alguien sin chakra comiera la fruta, no habría obtenido nada más allá de lo habitual en el canon. Seguramente, Katrina de Bon había comido esta fruta en la línea temporal del canon y solo tenía un poder mítico además de su transformación Zoan, el poder de adoptar la apariencia de personas. Sin embargo, las reservas de chakra de Marianne habían crecido hasta el punto de poder invocar bombas de bestia con cola. Ciertamente, como Tsunade ya tenía una fruta del diablo, y Ashirama no planeaba comerla, Marianne era la más indicada para esta fruta mítica. Así que la molestia inicial de Ashirama se transformó en risas mientras disfrutaba de la destrucción. ¿Qué le pasa? Ashirama, un clon del personaje principal, llegó a la pared de la sala de espera y saltó por la ventana abierta. De inmediato, Rebecca le preguntó, señalando con el dedo al gigantesco zorro de 9 colas, cuyas furiosas colas habían convertido los asientos del público en polvo. La gente corría, huía y algunos casi morían, solo para ser salvados por las pocas personas fuertes que estaban entre el público desde el principio. En concreto, las piratas Kuja, que estuvieron entre el público todo el tiempo, los compañeros de tripulación de las piratas Senju y el espadachín ciego Iso. Están sucediendo demasiadas cosas para explicar, dijo Ashirama. Teorizó que el repentino aumento de chakra podría haber enloquecido a Marianne, y que necesitaría una paliza para calmarse. Tengo que detenerla antes de que alguien superfuerte se enfade y la mate. Para empezar, Iso ya había cortado mucho pelo de varias de sus colas. Si esto continuaba, podría perder una cola por completo. Sería problemático. Rápido. Elige uno. Dijo Ashirama, justo cuando otro clon suyo aterrizó a su lado. Sostenía un cofre del tesoro en sus brazos, igual que el primero. Espera, ¿no dijiste que elegirías por mí? Rebecca parecía insegura mientras observaba los cofres con nerviosismo. Ashirama negó rápidamente con la cabeza. Elegí la Zoan mítica para ti en mi mente, pero se giró para mirar al zorro en la arena. En fin, elige un cofre. Déjalo a tu suerte. Está bien, entonces elijo esto.
Señaló el cofre que llevaba el primer clon, y Hashirama rápidamente lo abrió para revelar la logia. Fruta de resina. Buena elección. Hashirama se la entregó y se giró hacia Beidou, que estaba allí. Tomó la otra fruta del otro cofre, la fruta turquesa, y se la entregó. No te lo comas. No es tan impresionante como parece. La turquesa no es tan dura como el diamante. Dáselo a alguien más. No sé, cualquiera sirve. De todos modos no planeo comer una fruta del diablo, pero gracias. Beidou lo aceptó y asintió, y Hashirama pensó en qué hacer a continuación. Mientras pensaba, observó cómo Rebeca comía la fruta logia a grandes bocados, haciendo una mueca al sentir su sabor. Pensó en ello y se le ocurrió una idea. Ustedes dos, vayan a apoyar a los piratas Kuja, a la marina y a mis piratas Senju. Hagan lo que ellos estén haciendo, luchen contra los enemigos y derríbenlos. Nos vemos luego. Diciendo esto, ambos clones despegaron por los aires nuevamente, volando hacia el zorro demonio. El caos reinaba en toda la nación. La jaula de Doffy cubría toda la isla, y también apagó la transmisión en vivo. Dressrosa estaba ahora separada del mundo, y solo el ganador saldría con vida. Doffy voló por el cielo con sus cuerdas y el ceño fruncido. Hashirama, ese cabrón lo arruinó todo. Cuando invocó cientos de clones de sí mismo, todos en la habitación de invitados quedaron en silencio, conmocionados. Sin embargo, cuando saltó al agua para robar las frutas del diablo, Doffy se levantó y se abalanzó sobre él. Tsunade Senju se movió al mismo tiempo, su puñetazo a escasos centímetros de Doffy, hasta que el rey fuego salvaje se interpuso entre ellos. El vicealmirante y el comandante surcaron el cielo después de eso, mientras Doflamingo seguía persiguiendo a uno de los clones. Solo para que ese clon fuera atacado por la espalda por los subordinados de Tsunade, y luego un grupo de otros clones volaron tras él para evitar que matara a esa chica marina. Un minuto después, allí estaba, surcando el cielo tras apagar la transmisión. Se acercaba a la batalla entre Tsunade y el Rey Fuego Salvaje. Rey. Gritó. Déjamela a mí, deberías cambiarte de lugar con Smoothie. No intento darte órdenes, pero ni ella ni yo somos adecuados para Bo Hancock. Kim parecía enojado, pues estaba en un duelo de igual a igual con Tsunade Senju, quien se había convertido en un demonio de fuego. Kim no se había esforzado al máximo, aún conservaba su forma humanoide, pero, por otro lado, Doffy creía que Tsunade estaba en su forma más fuerte. Si así de fuerte era, Doffy confiaba en enfrentarse a ella. Aunque eso solo ocurriría si Kim accedía a irse. Afortunadamente, el Rey Fuego Salvaje entendió lo que Doffy insinuaba. Hancock era solo una unidad destrozada en cualquier campo de batalla, y había que eliminarla antes de que pudiera causar demasiada destrucción. Con esto, el rey se dio la vuelta mientras sus grandes alas batían y se fue. Oh, te quedarás conmigo. Doffy soltó una carcajada y se paró frente a Tsunade, aunque ésta no había intentado atacar a Kim. Para empezar, ambos sabían desde el principio que su verdadero objetivo era Doflamingo. Como le encantaba usar fuego y estaba en una forma de fuego total, Doffy decidió comenzar con una técnica similar. Sobrecalentar. Una cuerda gruesa salió de su palma, roja y naranja, brillando con calor. Podía atravesar edificios como si fueran mantequilla, y ahora la agitaba hacia ella. La cuerda caliente, moviéndose veloz como un látigo, se precipitó hacia su cuello. Doffy confiaba en que, si la golpeaba, le cortaría la cabeza. Sin embargo, la atrapó en el aire, con naturalidad, en su mano. ¿Eso es todo? Su mano se calentó, como el sol brillante, y sus cuerdas se evaporaron en humo. Se limpió las manos con palmaditas para limpiarse el polvo, pero no quedó nada. Su cuerpo ardiente volvió a la normalidad, mientras el viento la arremolinaba para mantenerla a flote. Se crujió los nudillos. No entiendes la situación, Doflamingo. No eres tan fuerte como Kim el Fuego Salvaje, y yo no soy tan débil como crees. La razón por la que dejé ir a Kim es simple. Él le da una paliza a Hancock, pero yo te doy una paliza a ti. La derrota de Hancock no es un problema, pero tu derrota desmoralizará a todo tu ejército. Entonces, los marines se encargarán de tu ejército, mientras yo me encargo de Kim. De los pocos problemas que quedan, como Smoothie, se encargará ese mocoso de Hashirama. Tsunade le dedicó una sonrisa que mostraba los dientes. Es el fin de tu era, Joker. Antes de que Doflamingo supiera qué estaba pasando, un puño capaz de destruir montañas se abalanzó sobre él como un meteorito. Ni siquiera pudo reaccionar cuando lo golpeó en la barbilla y su cabeza simplemente explotó. ¿Eh? Sin embargo, ni una gota de sangre se derramó. Hilos blancos brotaron de su cabeza, e incluso su cuerpo se desintegró en hilos blancos. ¿Un clon de cuerda?
Doflamingo jugó con inteligencia. No vino él mismo ni envió un clon. Se inspiró en Hashirama o qué. En cualquier caso, Tsunade tenía que encontrarlo antes de que Kin acabara con Hancock. No podía ir a apoyar a Hancock, ya que Doflamingo y Smoothie podrían atacarla por la espalda, junto con otros, y sería un desastre incontrolable. Cobarde. Tsunade no pudo evitar sonreír, recordando aquel día en que fue ella quien se vio obligada a huir. ¿Cómo funcionan los tocadiscos? La situación dentro del Coliseo era indignante. El antiguo hogar de los gladiadores ahora no era más que ruinas, todo gracias al gigantesco zorro demonio. Todos los civiles habían sido evacuados, y las fuerzas poderosas estaban demasiado ocupadas luchando entre sí. Iso observó la situación con tristeza. La mayoría de los clones de ese joven, Ra, habían sido destruidos por la pata del zorro o por los enemigos a los que habían atacado, es decir, los 5 defensores de Doflamingo y Ulti. Sin embargo, los 5 defensores también habían quedado fuera de combate en el proceso, y ahora solo Ulti y unas pocas docenas de clones permanecían en las inmediaciones. Los piratas Kuja y esas 5 chicas que estaban sentadas detrás de él antes, ahora estaban fuera de la arena, ocupadas enfrentándose con los otros miembros de los piratas de las bestias, los piratas de Big Mom y la familia Don Quixote. Solo los clones, Ulti e Iso, permanecieron dentro del coliseo. Comprendieron que había que acabar con el zorro. De lo contrario, su furia se extendería a toda la nación, matando a millones de inocentes. Déjame luchar contra ello. Aunque a Ulti, la chica dinosaurio, le importaban menos las vidas inocentes y más enfrentarse a la bestia en una batalla directa. Por desgracia, no comprendía que el zorro estaba por encima de su nivel. ¡Qué frustrante! Iso refunfuñó levemente. Tenía la mano en la espada y desviaba las colas que lo atacaban de vez en cuando, siguiendo un patrón aleatorio, ya que el zorro no atacaba a nadie intencionadamente. Si así fuera, ya le habría cortado la cabeza. Sin embargo, Iso no quería herir a un inocente que ni siquiera controlaba su cuerpo. Deseaba poder invocar un meteorito para dejar al zorro inconsciente, pero la jaula de pájaros sobre sus cabezas cortaría todos los meteoritos en 1000 pedazos. Lo único que Iso podía hacer era, aunque no le gustara torturar así a la Marine, invocar una presión de 1000 toneladas sobre su cuerpo. La gravedad quizá no la paralizara, pero sus movimientos se ralentizarían. Entonces, quédate atrás. De repente, uno de los clones de Ra gritó. El haki de observación de Iso le permitió concentrarse en el zorro y, al mismo tiempo, observar lo que hacía Ra. Los clones restantes se abrazaron y se fusionaron en uno solo. Crecieron, sus múltiples cuerpos se fusionaron para formar uno solo, a medida que él crecía poco más de 3 metros. Luego, saltó hacia el zorro de 9 colas. Ulti, que planeaba atacar casi al mismo tiempo, de ahí el grito de Ras, se detuvo al percibir una amenaza. Iso también se congeló. Incluso en medio de su frenesí descontrolado, el demonio zorro percibió el peligro inminente y observó a Hashirama, quien había despegado por los aires. Volaba como una bala, y el demonio zorro abrió la boca para cargar otra bola púrpura de energía destructiva. Fue entonces cuando Iso comprendió por qué el joven se sentía peligroso. Levantó una mano, y una esfera de brillante sol azul se formó en su palma. Era más pequeña, pero no menos letal. Rasengan. Llegó cerca de la boca del zorro, y su sol azul chocó con el agujero negro del zorro. El mundo se estremeció, más que nunca toda la nación de Dressrosa tembló cuando todo explotó desde el punto de impacto. Ulti salió volando del coliseo por el aire, e incluso Iso sufrió lo mismo. Sin embargo, el futuro almirante logró controlarse usando su fruta, flotando en el aire con los ojos espirituales abiertos. ¡Qué poder! Y eso ni siquiera era real, era solo un montón de clones juntos. Finalmente, los 2 rayos chocaron entre sí y el humo llenó la zona. No es que esto le impidiera ver a Iso. Logró ver cómo el zorro de 9 colas caía de lado y su cuerpo se encogía hasta adoptar una forma humana, quedando desnudo en la arena destrozada. El zorro de cola nocturna fue derrotado. Aún así, el hombre clon permaneció. Estaba dañado, sin duda, con grietas recorriendo su cuerpo de madera, pero se alzaba sobre ella con el aura de un vencedor. Iso dudó cuando el clon se inclinó y recogió a la chica que hacía un momento era el zorro, pero decidió no intervenir cuando cubrió su cuerpo con una hoja de plátano. El clon entonces despegó con la chica en brazos. ¡Qué joven tan fascinante! La inmensa energía vital que exhibía hizo que Iso guardara su espada, decidió confiar en el joven en esta situación. Afuera del coliseo había un caos, pero menos que antes. Tras acabar con el zorro de 9 colas, todo estaba un poco más tranquilo.
El peligro de que las 9 colas se estrellaran y lanzaran escombros hacia ellos a la velocidad de una bala había desaparecido. Aún así, no fue una batalla fácil. Había marines, los piratas Kuja y los piratas Senju, casi un centenar de ellos, enfrentándose prácticamente a todo Dressrosa. Los civiles los maldecían, llamándolos villanos y monstruos, mientras los soldados luchaban contra ellos. Tenemos que hacer algo con los civiles. Son tan molestos. Mikita gritó en medio del conflicto, mientras algunos civiles les lanzaban piedras mientras luchaban contra los esbirros de bajo rango de los piratas Don Quixote. Los piratas Bestia y los piratas de Big Mom tampoco les daban tiempo libre. De hecho, eran el mayor problema. No podemos. No lastimen a ningún civil. Kujaku, la contraalmirante de la marina bajo el mando de Tsunade, gritó con voz de advertencia. Había estado con Tsunade en la torre de vigilancia antes, pero Tsunade le ordenó que huyera y viniera aquí justo antes de enfrentarse a King. A Kujaku no le gustó, pero no quería ser alcanzada por un rayo de Boa Hancock, así que obedeció, aunque al menos logró arrastrar a una de las otras subordinadas. Era la escolta de Smoothie, Charlotte Amande. En la atalaya, había dejado a Smoothie y Page One con Hancock y Sandersonia. Kujaku creía que Hancock ganaría. Debería tener un poder similar al de Smoothie, si no un poco más fuerte, y Page One quedaría a merced de Sandersonia. La sinergia entre Hancock y Sandersonia era mayor que la de Smoothie y Page One, ya que, a diferencia de las dos primeras, las dos últimas luchaban juntas por primera vez. Además, el poder de Bo Hancock le otorgaba una victoria de un solo golpe si lograba asestarle un rayo a su enemiga. Aún así, con Charlotte Amande ahora afuera, ella estaba liderando a los piratas de Big Mom para luchar mejor, en oposición a los piratas de las bestias que hacían lo que querían. Los malditos marines son tan jodidamente molestos, joder. Mikita escupió una serie de maldiciones mientras se movía por el aire como una serpiente, a una velocidad inimaginable, mientras eliminaba a los secuaces de los piratas bestia uno tras otro. Sin embargo, quien más daño causaba no era ella, sino la princesa de cabello azul, que blandía dos nunchakus. Estos golpeaban a cualquiera con una fruta del diablo con un efecto paralizante, ya que el arma estaba hecha de piedra prisma marina, y eliminaba enemigos con el sonido de huesos aplastados que resonaba en el área. La otra gran amenaza debería haber sido Nami, pero lamentablemente, entre tanta multitud de enemigos, no pudo hacer grandes explosiones. Aún así, habría lidiado con más enemigos si no hubiera aparecido alguien muy malo para ella. Gladius, de los piratas Don Quixote, tras haber consumido la fruta Pop Pop, era un enemigo peculiar para Nami. Para empezar, ambos eran inmunes a las explosiones, y sus formas de explosión eran ligeramente diferentes. Si bien la fruta bomba bomba de Nami le permitía crear explosiones de sonido, viento y fuego, además de hacer explotar su propio cuerpo, era diferente a la de Gladius. Su fruta Pop Pop no le permitía el mismo tipo de explosión que Nami. Solo podía inflarse a sí mismo o a cualquier objeto inorgánico que tocara para hacerlos estallar. No había fuego ni calor involucrados, aunque los engranajes instalados en su traje le permitían crear pequeñas explosiones de fuego, pero ese no era el poder original de su fruta. ¡Ay, muere! ¡Puaj! Nami y Gladius estaban lejos del campo de batalla principal. No querían que nadie se viera involucrado en su pelea. Así que se habían mantenido a un lado durante toda la batalla, y ahora estaban en un paisaje herboso, lanzándose mano a mano. La fruta de Gladius era sin duda más versátil, pero la de Nami era más útil y destructiva. Gladius podía inflarse y explotar, y también podía hacer lo mismo con materia inorgánica, pero no podía volar como Nami, no podía usar disparo up y sus explosiones no quemaban la piel. Además, como su fruta no tenía propiedades de fuego, no era inmune a las explosiones de tipo fuego, mientras que Nami sí lo era a cualquier tipo de explosión que lanzara hacia él. Al mismo tiempo, el cabello de Gladius estaba cubierto de veneno, y tampoco era físicamente débil. Era una lucha igualada, pero no eterna. Tarde o temprano, alguien saldría victorioso. Solo quedaban Robin, de los piratas Senju, y Karoo también. Por suerte, estaban juntos, pues Robin cabalgaba sobre Karoo, el pato corría por el campo de batalla mientras Robin, con los brazos cruzados, disparaba a la gente con sus poderes, haciendo aparecer manos en sus cuellos y torciéndolos de maneras indebidas. Parece que lo están haciendo bien, dijo un hombre disfrazado mientras corría. Mientras todos luchaban, el verdadero Hashirama, que había abandonado el Coliseo hacía mucho tiempo, incluso antes de que comenzara el combate final, corría por la ciudad disfrazado, corriendo hacia un lugar más importante.
Todos los demás Hashirama eran clones, todos, e incluso había enviado a uno al basurero subterráneo bajo el Coliseo. Los preparativos para las grandes batallas ya estaban hechos, pero antes, tendría que ir a destruir la fábrica de sonrisas y salvar a algunos enanos en el camino. Para cuando entrara en la batalla, seguramente se enfrentaría a los peces más grandes del estanque. ¿Qué mal lugar?, preguntó Hashirama, un clon, mientras observaba el contenedor donde estaba. ¿Por qué Doffy no se encargó de esto? Huele demasiado. Este tipo es. El contenedor de basura escondido bajo el Coliseo estaba lleno de gente hoy. Muchos ya se habían convertido en juguetes, con la memoria borrada, pero muchos aún quedaban. Sobre todo, la gente del bloque D, pero también quedaban algunos del bloque C. Uno de los sobrevivientes del bloque D era el anterior rey de Dressrosa, el rey Riku III. Miraba a Hashirama con ojos interrogativos, al igual que todos los presentes. Por lo que parecía, cuando Hashirama acababa de llegar a este lugar a través del falso ascensor médico, mucha gente se inclinaba ante el rey. La mayoría odiaba a Riku en apariencia, así que inclinarse ante él significaba que ya les había dicho la verdad. Eres Ra, ¿verdad? ¿Perdiste la final? Debo decir que estoy sorprendido, dijo el rey Riku mientras miraba su rostro enmascarado. Hashirama simplemente lo ignoró. Ah, no. Creo que gané. No es que lo sepa, solo soy un clon. Es uno de mis poderes. Tú. Gritó otro hombre, y al girarse para encararlo, Hashirama encontró a Cavendish. Eres tú. Tramposo, ¿qué clase de poderes son estos? ¿Qué fruta del diablo te comiste? Cállate, amigo. Hashirama lo ignoró y se volvió hacia Riku con una sonrisa. Se quitó la máscara y le agarró la mano con suavidad. Querido suegro, encantado de conocerte. El rey Riku se atragantó con el aire y empezó a toser sin control, mientras miraba al joven audaz conmocionado. No era el único. Había muchos juguetes rotos en la zona. Eran los juguetes que no funcionaban correctamente y que habían sido arrojados allí. Sabían la verdad y respetaban al rey. Junto con el anterior general del rey Riku, que había participado en este evento como gladiador para proteger a Rebeca. Todos ellos estallaron de ira contra él, mirándolo con ojos de odio y asombro. El rey Riku se aclaró la garganta. ¿De qué hablas, jovencito? Solo tengo un yerno, y desde luego no te pareces a él. Hashirama sonrió. Sé que es sorprendente, pero tu hija, Viola, ya me ha entregado su corazón. Ah, hablando de eso, también me pidió que salvara este país, así que supongo que lo haré. Estoy aquí para derrotar a esa niña diabólica que ha estado convirtiendo a todos en juguetes. Esta vez, la gente parpadeó, sorprendida. Intercambiaron miradas y algunos empezaron a susurrar. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir nada, un brazo robótico descendió de los innumerables agujeros del techo. Oh no, viene otra vez. Alguien gritó, pero fue demasiado rápido para esquivarlo. Esta vez, fue hacia Cavendish, envolviéndolo con 3 grandes dedos metálicos. Forcejeó e intentó liberarse, pero no pudo. Oh, es hora de irme. Nos vemos pronto. Hashirama dijo rápidamente y saltó sobre el cuerpo de Cavendish, mientras eran tirados hacia el techo y hacia la estructura metálica similar a una casa de abejas que estaba arriba. Un momento después, los dos entraron en una habitación. ¿Eh? ¿Son 2 personas a la vez? Se escuchó la voz de una niña, pronto eclipsada por el grito de un hombre de mediana edad. ¿Qué hace Ra aquí? Gritó Trébol, la mano derecha de Doflamingo, en estado de shock. Reaccionó de inmediato lanzando su mano derecha hacia ellos dos. Había comido la fruta pegajosa, que le permitía liberar un fluido pegajoso que dejaba a cualquiera atascado. Fue enviado aquí con su gar para protegerla, pegando a los capturados y permitiéndole usar sus poderes con ellos. Sin embargo, Hashirama se movió rápido y esquivó con facilidad el proyectil pegajoso. Cavendish, tristemente, no pudo esquivarlo, ya que era demasiado lento, y comenzó a gritar horrorizado por el estado en que se encontraba. ¿Qué pasa? Gritó la niña de cabello verde y un atuendo lindo, escondiéndose detrás de Trébol. Hashirama la miró con ojos fríos. Esa apariencia infantil no lo engañaría. Ese pequeño imbécil era un demonio. No quería matar gente, pero una gran parte de él deseaba hacer una excepción por ella. Tomando aire, se detuvo en el aire y luego el mundo entero se volvió verde mientras dejaba escapar una ráfaga de Aki del Conquistador. Trébol se atragantó y su rostro mostró pura conmoción, mientras que la niña estaba demasiado débil para reaccionar, sus ojos simplemente se quedaron en blanco y cayó de espaldas. ¡No! Trébol gritó asustado, pero ya era demasiado tarde.
Ignoró a Hashirama, dándole la espalda, para agarrar a Sugar e intentar despertarla. Sin embargo, fue un error suyo, pues Hashirama se adelantó y le asestó una patada explosiva en el cuello. Estúpido. Se escuchó un breve gemido, su falso cuerpo de mocos se desplomó hacia un lado y él también quedó inconsciente. La mano derecha de Doflamingo salió así como así, pero lo más importante es que la mayor arma de Doflamingo, Sugar, salió. A estas alturas, todo el país debía estar volviéndose loco, y era Doflamingo quien se volvería más loco. Dressrosa era el país del romance, los gladiadores y los juguetes. Los juguetes vivían en armonía con los humanos, había casi tantos juguetes como humanos. Nadie recordaba de dónde venían estos juguetes, pero aún así eran una agradable adición a la temática del país. Hoy todo eso fue destruido. Corre. Es un gorila. El juguete del gorila se convirtió en un verdadero gorila. La gente huyó, pero no había ningún lugar donde huir. De repente aparecieron leones, búfalos y muchos otros animales, todos con la fuerza para destrozar a un humano. Sin embargo, no todos huyeron. Para muchos de ellos no había necesidad de huir. Su familia había regresado y los recuerdos se desvanecieron cuando los juguetes cerca de ellos se convirtieron en personas. Lloraron por otra razón, una razón más emotiva, y se abrazaron sin importarles los peligros que los rodeaban. Sé cariño. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Las parejas se reunieron, las familias se reunieron nuevamente y muchos lloraron. Las bestias se cernían sobre ellos para destrozarlos, pero ninguno resultó herido mientras el espadachín Hyogo reprendía a las bestias en poco tiempo. Iso y algunos otros mantuvieron viva a la multitud, derrocando a las bestias y a los piratas tontos que se atrevieron a atacar a la gente en ese momento. La familia Qinghao, que también había recuperado el sentido común y había vuelto a ser humanos tras su destino de quedarse con juguetes, también ayudó a los civiles junto con su ejército llamado Aponavi. Se produjo el caos. Todos los que fueron liberados de la maldición del juguete, a pesar de sus antecedentes, contraatacaron al ejército que estaba del lado de Doflamingo. A ellos no les importaba, solo querían venganza. Justo antes, incluso si a los piratas Senju les hubiera ido bien, Doflamingo y sus ejércitos aliados pronto habrían dominado al más pequeño de los buenos. Ahora, esa marea cambió. En realidad, nada de eso importaba. Incluso si el campo de batalla inferior obtenía un vencedor, todo dependía realmente de las fuerzas superiores. Si fuera la victoria de Doflamingo en la cima, incluso si su ejército perdiera, podría cambiar el rumbo fácilmente. Contra la parte de piratas bestias, piratas de la Gran Mamá y piratas Doflamingo, los marines y sus aliados actuales se mantuvieron fuertes. El aire se estaba volviendo pesado con un olor muy espeso a sangre, pero nadie planeaba detenerse hasta el final. Mientras tanto, Doflamingo estaba ocupado gruñendo y gritando en su castillo, escondiéndose de Tsunade y buscando cualquier forma de salir de esta situación. Mientras tanto, el Hashirama original estaba cerca del puerto comercial subterráneo de Dressrosa. La fábrica Smile que buscaba era una instalación oculta situada cerca del comercio clandestino secreto. Como lo indica el nombre del lugar, la fábrica producía las frutas del diablo artificiales conocidas como sonrisas que Doflamingo vende a los piratas bestia. Completamente recubierto con piedra marina. Debe haber costado muchísimo. Hashirama notó mientras se escondía detrás de una piedra y echaba un vistazo al edificio circular en forma de cúpula que tenía un techo de vidrio encima de sus paredes hechas de piedra marina. Llevaba un pequeño reloj Denden Mushi alrededor de su muñeca y de él salió una voz para informarle sobre el edificio. Debería serlo. Porque Doflamingo valora este lugar más que su vida. Después de todo, su vida realmente depende de este edificio. Si la producción de fruta Smile se detuviera, Kaido reclamaría la vida de Doflamingo con sus garras dracónicas. Puede ser bastante cobarde en algunas situaciones hoy, Hashirama estuvo aquí precisamente para hacer eso. Lástima para el hombre flamenco, pero por lo que contaba, no tendrá que preocuparse por Kaido ya que de todos modos morirá a manos de ellos. En cuanto a quien estaba hablando, era la princesa Viola, la encontró hace un rato camino a este edificio. Ella le dio el caracol y le dijo que se mantuviera en contacto. ¿La piedra marina será un problema? Si es así, es mejor enviar a alguien que no tenga fruto del diablo. Está bien. Hashirama no tenía una maldición del mar, estaría bien. Viola dudó, no habló ni un minuto y luego suspiró desde el otro lado. Buena suerte entonces. Ya salvé a la princesa enana del palacio. Si les cuentas esto a los trabajadores de allí, escucharán tus órdenes. Si es necesario, podemos dejarles hablar con la princesa a través del caracol, ten cuidado. Está bien, princesa.
Supongo que es hora de confirmar si el tamaño realmente importa o no. Hashirama murmuró y juntó las manos, y un momento después aparecieron mini clones de sí mismo. Eran del tamaño de su mano y cada uno medía 6 pulgadas de alto. Era una técnica muy compleja y extensa en maná, aunque su tamaño era menor que el original. Lo miraron mientras señalaba el edificio. El plan. Uno de los pequeños clones frunció el ceño. ¿Por qué nos hablas como si fuéramos pequeñas cosas tontas? El tamaño no importa, me siento un poco más débil en cuanto a fuerza, pero soy igual de rápido. Chicos, seguidme. Hashirama parpadeó cuando el mini clon tomó la iniciativa y dirigió a su ejército para conquistar el edificio. Una docena de mini ramas entraron al edificio sin problemas. Los guardias patrullaban todos los pasillos todo el tiempo, pero como apenas eran mejores que los humanos normales, los mini ramas también se hicieron cargo de ellos en poco tiempo. Un mini rama invocó el poder de sus enredaderas, que envolvían el cuello de un guardia, asfixiándolo, mientras salía espuma de su boca. En ese momento se escuchó una voz demasiado delgada para pertenecer a un ser humano normal. Yo intrusos. ¿Eh? ¿Son enanos? Se unieron más voces que decían. Aunque no los había visto antes, una voz jadeó. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí que nos perdimos el nacimiento de tantos nuevos enanos? Los mini ramas se giraron hacia la fuente de la voz y encontraron gente pequeña mirándolos desde detrás de árboles y cajas. Se estremecieron cuando los clones se volvieron hacia ellos, pero un anciano se acercó rápidamente y se aclaró la garganta. Mientras caminaba, habló con sus aliados detrás de él. Deja de reaccionar exageradamente, parece estar usando una especie de fruta del diablo para multiplicarse. Se detuvo frente a uno de los clones. Dudó, miró de un lado a otro para descubrir quién era el verdadero y, al final, decidió hablar con todos ellos. Hola, mi nombre es Mauji. ¿Por qué estás aquí? En realidad, los enanos aquí han estado trabajando voluntariamente. No fueron encarcelados en el sentido habitual de la palabra. La princesa enana fue encarcelada en el Palacio Real, y los subordinados de Doflamingo engañaron a estos aproximadamente 500 enanos aquí para que pensaran que la princesa Manserry estaba enferma y que se necesitaban sonrisas para curarla. Así que han estado trabajando aquí voluntariamente, tratando de salvar a su princesa. El mini rama justo frente a Mauji le puso una mano en el hombro y su rostro serio. Soy un aliado del reino Tontata, y parece que les han mentido todo este tiempo. Tu princesa no está enferma, pero en realidad Doflamingo la encarceló. Ella lleva años trabajando para sanar a su pueblo, incluso torturada en verdad, no hizo falta mucho para convencer a un hombre agraviado de que cogiera un arma. Todos estos 500 enanos eran más fuertes incluso que los humanos entrenados, por lo que fue divertido cuando se unieron al costado de los mini ramas. Un ejército de personitas salió corriendo del edificio Smile, llevando guardias heridos y subordinados de piratas Doflamingo. La razón por la que sacaban a la gente del edificio y lo vaciaban de cualquiera era para que nadie muriera. ¿Todos aquí? Hashirama preguntó incluso mientras vertía más chakra en el suelo, con la mano tocando la tierra. Sí. Sus mini ramas gritaron y Hashirama dejó caer el último chakra requerido. En ese momento escuchó la voz de Viola. Cariño, Pika ha despertado, está en su forma gigante de piedra. Dijiste que tenías un plan para cuidarlo. Lo hago. Ahora que Hashirama había terminado de liberar su chakra, ya no era un problema. No necesitaba mucho chakra en este momento porque había puesto suficiente antes de la final. Ahora, simplemente usó un poco de chakra para darle a su creación una dirección a seguir. Un momento después, desde debajo del edificio que era el soporte vital de Doflamingo, la tierra comenzó a temblar. ¿Qué pasa? Algunas de las personitas gritaron y el mundo que tenían delante se puso patas arriba. Un puño del tamaño de una montaña salió disparado desde debajo del edificio, destrozándolo desde su profundidad, mientras comenzaba a sacar todo su cuerpo del suelo. El pueblo Tontata quedó asombrado cuando su prisión fue destruida por un titán de madera que se elevaba desde la tierra. No había nada que hacer, simplemente se elevó de la tierra a través del edificio de piedra, y el edificio de piedra fue destruido. Su cabeza era lo suficientemente alta como para llegar a la superficie del lugar subterráneo en el que se encontraban. Soy increíble. La gente de Tontata aplaudió mientras Hashirama miraba fijamente su obra de arte. El ataque a Titán, versión 1. Ya no era un prototipo porque no necesitaba que Hashirama estuviera dentro. Tenía mente propia porque funcionaba como su clon. El titán se volvió hacia él, levantando el pulgar hacia arriba, antes de subir más hacia la superficie real, y correr hacia un enemigo de su propio tamaño afuera.
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Viola no sabía qué hacía. Escondida tras la puerta del tejado de un edificio, abrazando a una personita, se preguntó si había sido una decisión inteligente. Al sentir la sombra del gigante de piedra que estaba afuera, se quedó sin aliento. Estaba lejos de allí, pero era grande. Si pisaba accidentalmente este edificio, moriría. Te ves pálido. Una voz tenue dijo, haciéndola bajar la vista hacia su pecho. Una niña de 18 centímetros estaba sentada allí, en la curva que era su pecho, mientras se sujetaba a la tela de su ropa para no moverse. Jaja, solo me preguntaba qué cenaré esta noche, no te preocupes, estamos a salvo. Mintió. Hashirama le había advertido por la mañana, al separarse, que debía abandonar el castillo cuanto antes, sin parecer demasiado sospechosa. Esperó a que él rompiera todas las expectativas y destruyera el coliseo antes de huir del Palacio Real, y simplemente decidió recoger a la princesa Manserry de camino. Ahora se preguntaba si debería haberse quedado. Habría estado más segura allí mientras fingiera estar en el equipo de Doffy hasta el final, y luego traicionara a Doffy. Miró el reloj caracol en su muñeca y habló, intentando disimular la desesperación. Cariño, ¿de verdad tienes un plan para encargarte de Pika? De repente, se detuvo, con los ojos muy abiertos mientras miraba afuera. Una mujer pequeña volaba a lo lejos, hacia Pika. Parece que tu hermana pronto se enfrentará a él en una batalla aérea. Bueno, aérea para ella, pues ahora mismo es así de alto. Vuela hacia él desde lejos. Viola vio con la ayuda de su fruta del diablo como Tsunade Senju corría hacia el gigante de piedra que se alzaba a una altura surrealista de 1500 metros, proyectando una sombra sobre el mundo, que era más oscura que cualquier nube. Ese hombre era una auténtica montaña, más alto que cualquier gigante. Superar 1 kilómetro de altura no era poca cosa, ¿había alguien capaz de hacerle frente? Espera, Tsunade. Creía que estaba peleando con el rey. No lo sé. Ella está peleando con Pika ahora. No pudieron intercambiar más palabras, pues sintió un temblor en el suelo, más leve que el del despertar de Pika. Asomó la cabeza y vio un titán de madera de 100 metros de altura, corriendo hacia Pika a una velocidad inhumana para su tamaño. Era impresionante, incluso aterrador, en circunstancias normales. Pero comparado con los 1500 metros de altura de Pika, se sentía bajo. Tu silencio me dice que estás juzgando mi tamaño ahora mismo. Cariño, no digo que sea pequeño, pero, se detuvo cuando el titán de madera se acercó a Pika. Pika gritó, su voz tenue resonó por todo el país, pero Viola no rió como muchos otros lo hicieron. Porque él movió su puño, del tamaño de una pequeña montaña, y lo lanzó hacia el titán de madera. Viola se quedó mirando mientras el titán de madera saltaba. Saltó por los aires, con alas que le salieron de la espalda y lo elevaron hacia el cielo. El titán de madera cerró el puño, y este comenzó a crecer. En cuestión de segundos, el pequeño puño del titán era más grande que todo su cuerpo, igualando el tamaño del puño de piedra que se abalanzó sobre él. Lamentablemente, el enfrentamiento nunca ocurrió. Galaxia. Un grito resonó en el cielo, mientras el cabello rubio revoloteaba y un pequeño puño se estrellaba en el aire sobre la cabeza de Pika. Impacto. Desde la coronilla de Pika hasta la parte inferior, los 1500 metros de masa simplemente se desvanecieron, convirtiéndose en polvo fino. Solo los brazos que estaban demasiado lejos de la zona de impacto cayeron al suelo, destruyendo edificios al hacerlo. El titán de madera también quedó atrapado, ya que su figura estaba cerca del cuerpo de Pika, mientras que su brazo agrandado también estaba fuera de la zona de ataque y cayó al suelo. Hashirama, cariño. Viola tardó un segundo mientras decía. Personalmente, diría que vayas y te reconcilies con tu hermana. Creo que deberías ir y disculparte con ella. Hashirama ignoró la voz que venía de su caracol y simplemente se quedó mirando la escena polvorienta que tenía frente a él con una mirada insatisfecha en su rostro. Maldita sea, mujer. ¿Por qué tuvo que gritar impacto galáctico aunque no es un Aki del Conquistador? Casi me da un infarto. Era un puñetazo con una enorme cantidad de chakra y su Aki de armamento, que en cierto modo imitaba lo que Garp podía hacer, así que al principio se quedó un poco desconcertado. ¿Quién sabía qué haría si su hermana resultaba tener un Aki del Conquistador avanzado? Incluso si ganaba esta batalla en Dressrosa, perdería contra ella en la Gran Guerra. Frunció el ceño mientras miraba a lo lejos. Su Aki de observación captó un objeto voluminoso y volador. Un hombre. Estaba cerca del lugar donde vio a su tripulación por última vez. Machvise. El de Tonton Fruit.
Maldita sea, se recuperaron. Machbise era uno de los 5 defensores de Doflamingo. Sus clones les habían asestado un golpe rápido, pero como era rápido, se recuperaron con la suficiente rapidez. Si había recuperado la cordura y luchaba, significaba que los demás también luchaban. No es que nada de eso importara. Mikita podía luchar contra Machbise, y había otros allí para defenderse de los demás enemigos. Su tripulación también necesitaba algo de experiencia en combate, aunque resultaran un poco heridos. Esto era bueno. El problema es Ulti, ¿no? Hashirama tarareó. Ulti no había sido derrotada antes. Quería darle un cabezazo al Kyuubi, pero los clones fusionados la interrumpieron. Después de eso, Hashirama no supo qué hacer. Oh, no. Hashirama se levantó, sus alas traseras se desplegaron y despegó hacia el cielo. Hancock está en peligro. Se suponía que estaría con Sandersonia, enfrentándose solo a Smokey y Peichuan. Su victoria ya debería haber sido posible gracias a todas sus ventajas. Si Ulti se unía a ella, sería problemático. Pero, por desgracia, sabía que la situación era peor. Si Tsunade no estaba con Kim, significaba que Kim debía estar luchando contra Hancock, y él era una de las pocas personas en el planeta que, dada su personalidad, debería ser inmune a sus poderes, aunque incluso su Aki debería ser lo suficientemente fuerte. Mientras volaba por el aire, oyó el jadeo preocupado de Viola. Hashirama, mira la pantalla blanca. Es Doflamingo, anunciando algo. Hashirama no se detuvo. El tiempo prometido se había acabado, tenía una batalla por delante. Al diablo con la cara de Doflamingo que apareció en la pantalla, tenía cosas más importantes que hacer. Hashirama, de 4,5 metros de altura y el mismo clon que surgió de la fusión de varios clones, silbó al ver la pantalla blanca en el aire. Se había usado para transmitir toda la pelea en el Coliseo justo antes, pero ahora mostraba la cara fea de Doflamingo. Se vio obligado a darle la espalda al oír el sonido. Había una cama detrás de él, ya que estaba dentro de un edificio alto del pueblo, con una pelirroja desnuda bajo las sábanas. ¿Dónde es? Marianne se levantó lentamente, deteniéndose a mitad de su discurso mientras parpadeaba. Bajó la mirada hacia el estado en que se encontraba y luego a él. Se sonrojó, pero para su sorpresa, no hizo ningún movimiento. Para su mayor sorpresa, ella bajó la cabeza y suspiró. Gracias, por salvarme, dijo. Perdón por robarte la fruta, y perdón por volverme loca en esa transformación. Esa se me escapó de las manos. Fue sorprendente que se disculpara, y más sorprendente aún que recordara su derrota. Sin embargo, Hashirama no pudo evitar burlarse. ¿De qué me van a servir ahora tus agradecimientos y disculpas, nena? Hablaremos de una compensación adecuada más tarde, solo haz lo que te digo por ahora. Sin embargo, antes de que le contara su plan, ambos se volvieron hacia el rostro de Doflamingo en el cielo, decididos a escucharlo. El rubio, furioso, apretó los dientes y gruñó mientras hablaba con voz majestuosa. Hashirama y Marianne solo captaron sus palabras a mitad de su discurso. Quien atrape a este pequeño tonto, Hashirama Senju, recibirá 500 millones. Si se trata de alguno de sus compañeros de los piratas Senju, cada captura recibirá 100 millones de bayas. Y si se trata de su hermana, recibirás 800 millones. Era la escena de la recompensa. Nada de qué preocuparse, entonces. Bueno, un poco de qué preocuparse, pero podía arreglarlo. Se giró hacia Marianne, con la cabeza dándole vueltas. Cambio de planes. Vienes conmigo y contribuirás a la supervivencia de mi tripulación, dijo, y como no le había contado su plan anterior, ella no tenía motivos para quejarse y simplemente asintió, carraspeando y pidiendo ropa de repuesto. Hashirama quería que su tripulación tuviera algo de experiencia, pero si todo el país y los piratas que lo poblaban se dejaban llevar por la avaricia y atacaban a las chicas, serían superados. Podrían necesitar refuerzos, en cuyo caso Hashirama los tendría de todos modos. Ja. Una serie de explosiones surgieron de las palmas de Nami, quien saltó hacia atrás y se posicionó. Su mano izquierda formó un círculo y su palma derecha lo empujó, y del otro lado del círculo surgió un rayo de fuego, una explosión concentrada que se dirigió hacia su enemigo. Su enemigo, conmocionado por su descarga anterior, no pudo esquivarlo, ya que el rayo le atravesó el pecho, creando un agujero del tamaño de un puño. Gladius miró boquiabierto a Nami mientras su máscara se llenaba de sangre. Se tambaleó y cayó de bruces, muerto. Nami también cayó de culo, jadeando. Estaba cansada y herida, pues sujetaba su mano izquierda con la derecha. Era más inmune a las explosiones que él, mientras que él era algo más versátil.
Pero al final, como él no era inmune al fuego de las explosiones, eso fue suficiente para que ella lo eliminara. Nami sonrió lentamente, incluso mientras se desplomaba de espaldas y cerraba los ojos un momento. Era cierto que acababa de asesinar a alguien, pero no se sentía mal. Después de matar a Arlon, no sentía que matar necesariamente la hiciera malvada. Además, estas personas eran Arlon con piel humana, pues se habían apoderado de este país y lo oprimían igual que Arlon lo hacía con su aldea. La muerte era un final apropiado para este hombre y sus superiores. Volvamos al trabajo. Amy se incorporó, emitiendo un pequeño gruñido. Necesitaba reunirse con su tripulación. El alboroto en la ciudad era más fuerte ahora que Doffy anunció la recompensa. Entonces Nami se apresuró a regresar a la ciudad, encontrándose en medio de un caos donde los enemigos la atacaron a ella y a sus amigos, y contraatacaron con todo lo que tenían. Una gladiadora vestida de rosa y dorado se movía por el campo de batalla como una baba blanca, endureciéndose cuando era necesario y ablandándose a intervalos, mientras derribaba a docenas de enemigos de una sola vez. Mientras tanto, Beidou también estaba allí para aniquilar enemigos con su espada de pez. La batalla de Nami fue observada por Hashirama, quien se dirigía hacia la torre medio destruida. Había matado a alguien, y la gente podía morir en este mundo. Por lo que sabía, podría encontrar el cadáver de Hancock en la torre. Pasó un mes con ella, y aunque no había hecho nada con ella en ese mes, ni la había tocado, para no meterse en problemas con Vivi y Mikita, sí se acercó a ella. A Hashirama le disgustó en un momento dado por su actitud, pero después de que ella empezó a tratarlo como el rey de su mundo, era difícil no quererla. Si la encontraba ensangrentada y destrozada a manos del rey, no sabía si podría controlarse. Hashirama se lanzó hacia adelante. ¿Qué está pasando aquí? Estos bastardos. Vivi gritó mientras sus nunchakus chocaban con la espada de un miembro de los piratas bestia, y al mismo tiempo desviaba una patada del tipo de piernas largas del Coliseo. ¡Maldita sea! ¿Por qué luchan contra nosotros solo por dinero? Hashirama los salvó cuando los convirtieron en juguetes, y ahora hacen esto. Vivi, retrocede un poco, por favor. Yo me encargaré de los tuyos. Mientras Vivi se quejaba, Robin pidió refuerzos. Robin se enfrentaba a alguien fuera de su alcance, Don Chinhao, quien había ido tras Beidou tras ser liberado como juguete. No había nadie más en la tripulación que pudiera lidiar con él, aparte de Vivi, así que, a pesar de sus quejas, Vivi se puso a patear y cambió de lugar con Robin, quien seguía montado en Karoo y jugueteando con la gente. Beidou. ¿Dónde está la espada? El anciano Chinhao no estaba concentrado en Vivi. No estaba allí por la recompensa, sino por Beidou, quien había venido a ayudarlos. Iba a darle un cabezazo a Beidou, pero Vivi se interpuso entre ellos y sus nunchakus chocaron con su cabeza. ¿Qué? Niña, no te metas. Es un asunto de familia. Gritó Don Chinhao mientras Vivi se enfadaba. Ya estaba furiosa, pero odiaba que molestara a Beidou, quien arriesgaba su vida para ayudar a la tripulación. Vivi. Está bien, yo me encargaré de él. Tú ve y. Beidou gritó desde atrás, pero Vivi no se dejó engañar. Sus manos se desdibujaron al mover sus nunchakus como relámpagos. El aire explotó debido a su velocidad, y un fuego que se extendió tras sus movimientos impactó a Chinhao. Bien. Te destruiré primero. Don Chinhao gritó y concentró su Akira Soken en su cabeza roma. Se lanzó hacia adelante, hacia Vivi, mientras ella usaba su arma borrosa para golpearlo en la cabeza docenas de veces por segundo. El sonido de los tambores llenó el aire, y se prolongó durante medio minuto hasta que Vivi echó los brazos hacia atrás y flexionó los músculos. Entonces, con una nueva concentración en su Aki, atacó de nuevo. ¡Bum! El aire explotó al impactar. Su Aki y sus técnicas chocaron en una pura demostración de fuerza. Todos los que se encontraban en una forma circular cercana fueron despedidos, creando un pequeño espacio libre. El choque hizo temblar el arma de Vivi como si se fuera a romper, pero no se rompió. Lo que se rompió y deformó, o mejor dicho, se reformó, fue la cabeza de Chinhao cuando el Kaneo Romo se deslizó hacia arriba desde un lado, adquiriendo una forma puntiaguda al esquivar el arma y caer de cabeza al suelo. El suelo crujió a pesar de la caída sin fuerza, partiendo el área en dos. Todos quedaron boquiabiertos, viendo en persona el ejercicio de las leyendas, mientras la expresión de Vivi palidecía. Si le arreglaba la cabeza en lugar de causarle daño, sería un fastidio. Un milagro. Ah.
La escena que se desarrolló en los siguientes 20 segundos, mientras Don Chinhao lloraba y le agradecía, pidiéndole que heredara su armada a Apo, ella no tuvo más remedio que decir que sí debido a la presión de la situación mientras ordenaba a todos sus nuevos subordinados que lucharan por ella. Hashirama seguía surcando el aire y corriendo hacia la torre de vigilancia, a una velocidad superior a la de un avión a reacción, y todo abajo estaba borroso. Pero aún así, alguien en el aire lo alcanzó. Hashirama. Gritó una voz furiosa desde atrás, y Hashirama ni siquiera tuvo que mirar atrás para notar su cabello rubio ondeando. Simplemente la ignoró y aceleró. Bastardo. Detente. El grito se oyó de nuevo, pero no aminoró la marcha. Se detuvo al llegar a la torre de vigilancia, donde las murallas estaban derruidas, pero para entonces su rubio perseguidor también se detuvo. Al mirar hacia adentro, ambos se detuvieron y le sirvió la sangre. La habitación quedó destruida, pero las cosas que había dentro quedaron más que destruidas. Una estatua de piedra de Spinosaurus, que debía ser la página 1, se hizo añicos y quedó esparcida por la habitación, lo que significaba que estaba muerto. Ulti también estaba allí, y solo partes de su cuerpo se petrificaron. Debió haber esquivado los rayos de amor directos de Hancock, pero sus patadas la impactaron, convirtiendo la zona afectada en piedra. Ulti se arrodilló frente al cadáver destrozado de su hermano con la mirada vacía. Smokey estaba cerca. Sus piernas estaban petrificadas en muchos puntos. Debió chocar con las patadas de Hancock. Incontables puntos más alrededor de su cuerpo estaban petrificados, algunos agrietados, lo que seguramente la haría perder carne si el efecto de la piedra se desvanecía. Claramente, Hancock y Sanderson ya estaban ganando contra Smokey y sus aliados. Si les hubieran dado unos minutos más, habrían salido victoriosos. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. No, las cosas no salieron tan bien. La escena que Hashirama y Tsunade registraron primero no fue ninguna de las anteriores, fue la escena que tenían justo delante de ellos. King de Wildfire, de 6,1 metros, sostenía a la serpiente Sandersonia, de igual tamaño, bajo sus pies. Al pisarla, la serpiente quedó inconsciente, con sangre y heridas por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, King sujetaba con la mano derecha a Hancock, mucho más pequeña, de 1,90 metros, por el cuello, con la mano enroscada en su cuello al notar la presencia de los visitantes. El traje de King se convirtió en piedra en muchos puntos, pero no tenía grietas. Su personalidad natural le otorgaba un contraataque directo a los rayos de Hancock. Sin embargo, sus patadas con Fruit Power lo convertían en piedra en muchos puntos. Pero también tenía un contraataque para eso, al parecer. Su fuego aparentemente tuvo un efecto de cancelación, ya que las zonas de piedra volvían lentamente a la normalidad. En otras palabras, en su enfrentamiento con Hancock, hubo un claro vencedor desde el principio. King era inigualable. Era su contraataque directo. GHHG. Los ojos de Bo Hancock brillaban con una luz desafiante. Incluso mientras sangraba por los labios, no se rendía. No tenía fuerzas para mover el cuerpo, pero seguía consciente. Porque no podía rendirse, no podía perder. Pero cuando su mirada se desvió hacia un lado para observar a Hashirama, al registrar su expresión, esbozó una sonrisa temblorosa y cayó inconsciente. Tonto. Hashirama murmuró, y sus siguientes palabras fueron dirigidas a la mujer a su lado, su hermana, Tsunade Senju. Me ocuparé de ti más tarde. Hashirama saltó hacia adelante con una explosión en su tobillo mientras sus manos sacaron su espada larga de su espalda y se balancearon hacia adelante. Aki del Conquistador. Cuchilla tectónica. Con un estallido de energía roja, el coliseo se partió en dos mientras un arco de destrucción lo partía todo en dos. El Rey Fuego Salvaje no esperaba un ataque tan repentino e intenso, pero su defensa no requería que pensara en ello. Él, con una resistencia comparable a la del propio Kaido, defendió el ataque con sus alas. La cuchilla tectónica que Hashirama usaba en el archipiélago consistía en cortes salvajes, imbuidos de la energía del conquistador. Era la habilidad de la espada que empuñaba. Como no era el auténtico Aki del Conquistador avanzado, no habría herido mucho a King. Sin embargo, lo que surgió esta vez no fue viento, sino la energía de pura destrucción impulsada por su furia. El rayo negro rojo del conquistador explotó a su alrededor mientras el corte de la espada atravesaba las alas del lunariano como una katana atraviesa el bambú. La sangre se derramó, llovió rojo y Hashirama levantó a Hancock del aire para ponerla a un lado. En este mundo, el entrenamiento lo era todo. El físico, la mentalidad y los poderes de las frutas del diablo solo pueden crecer con el máximo esfuerzo y el entrenamiento. Sin embargo, el caso de Lucky era diferente.
Aunque entrenarlo de la forma habitual funcionaba, era lento. El Haki se desarrollaba al máximo durante las peleas, en batallas a vida o muerte, donde te enfrentabas a un posible fin para ti o para tus seres queridos. Esa era la forma más rápida de entrenar el Haki. Sin embargo, no era posible desbloquear la forma avanzada del Haki del Conquistador de repente en una batalla si esa persona ni siquiera conocía el Haki de armamento avanzado. Para empezar, menos de una docena de los miles de millones de personas vivas en el mundo podían usar la forma avanzada del Haki del Conquistador. Era más raro que el oro en un arroyo, difícil de desbloquear. El Haki del Rey Supremo era excepcional por sí solo. Esta aura de relámpago negro y rojo, de fuerza de voluntad, capaz de destruir todo a su paso, era aún más excepcional. Era inaudito que alguien tan joven pudiera usarla con tanta eficacia, como para cortarle las alas al último lunariano por la mitad. Hermana. Agarrando a Boa Hancock en el aire, Hashirama, el atacante, se alejó rápidamente del rey. Todo el coliseo, o al menos lo que quedaba, se derrumbaba mientras hablaban. El golpe acababa de partir el lugar en dos. No creo que pueda usarlo libremente, no entiendo cómo funciona, ocurrió en el calor del momento. Así que ahora depende de ti. Cuida de Kim antes de que se recupere. Hashirama gritó mientras le lanzaba una rápida mirada a Tsunade, quien observaba la escena con los labios abiertos. Ella salió de su aturdimiento y sus miradas se cruzaron por primera vez en mucho tiempo. No pudo evitar asimilar el cambio que había experimentado su hermana, lo fresca y diferente que se veía con ese atuendo blanco, con un sostén negro debajo, un contraste divino con la destrucción que los rodeaba. Ella hizo lo mismo, mirándolo fijamente. Él había pasado por más cambios que ella, estaba creciendo, así que los cambios eran más para él. Los dos hermanos se quedaron mirando, pero no tuvieron tiempo de alcanzarlo. Tsunade se mordió los labios, mirándolo fijamente una vez, antes de apartar la mirada de él y dirigirla al creciente Lunarian. Bien, pero ve a buscar a Doflamingo por mí. Estaré a tu lado pronto. Gritó una orden antes de abalanzarse sobre Kim, quien se hizo a un lado, mientras la sangre roja se derramaba del muñón de sus alas. Cuando Hashirama asintió, Tsunade y Kim se involucraron en una batalla una vez más. ¡Bum! ¡Fur! Sus puños chocaron y el fuego danzaba. La llama eterna en la espalda de Kim se expandió hasta el muñón de sus alas, quemándolas para detener su sangrado, mientras todo su cuerpo se transformaba en el de un dinosaurio. La fruta dragón, modelo Pteranodon, le permitió a Kim transformarse en una bestia voladora incluso sin alas. La batalla los arrastró una vez más por los aires, y Hashirama aprovechó la oportunidad para usar una gran cantidad de chakra y crear un gran clon fusionado, que recogió al inconsciente Sandersonia. Al derrumbarse el edificio, el clon Rama decidió recoger las alas cercenadas de Kim. Smoothie también intentó escapar, pero Ulti se quedó en su sitio. Hashirama no tuvo la oportunidad de presenciar sus destinos, ya que él y su clon saltaron al cielo para llevar a las chicas a un lugar seguro. Pero se preguntó si ahora habría algún lugar seguro en ese país. Mientras tanto, Doflamingo temblaba en el interior del castillo, ubicado en la cima de la colina conocida como la Meseta del Rey. Todo tuvo resultados dispares. Intentó tomar medidas, pero los enemigos trajeron refuerzos para contrarrestarlo. Poner precio a las cabezas de sus enemigos era bueno. Los piratas les mostraron sus colmillos a los marines y a los piratas Senju, pero entonces una cabeza de zorro apareció en el cielo. El zorro demonio regresó de la nada, con uno de los innumerables Hashiramas a su lado, mientras comenzaban a arrasar con las fuerzas de los piratas bestia, los piratas de Big Mom, los piratas de Don Quixote y los piratas en general que se les oponían. Por lo que pudo ver al espiar desde su castillo con Haki de observación, el zorro pronto perdió su tamaño al adoptar una forma híbrida. En esta forma, Marianne tenía 9 colas naranjas en la espalda y orejas de zorro en la cabeza. También tenía una burbuja transparente de energía roja que rodeaba todo su cuerpo. La burbuja a veces se enrojecía aún más cuando se enfrentaba a enemigos más fuertes, pero nunca se volvía completamente roja. Esa chica no era débil para empezar. Podía competir con luchadoras excepcionales como Ulti y Charlotte Daifuku, fuertes oficiales de los emperadores. Ahora, con el poder de una Zoan mítica, que también solucionaba su constante falta de chakra, estaba al mismo nivel que los comandantes emperadores más débiles. Con una luchadora de ese calibre en el campo de batalla, las demás no eran muy buenas. No es que ella fuera la única fuerza molesta. Boa Marigold también luchaba bien, y no todos los piratas habían cedido a la tentación de la recompensa. El príncipe pirata Cavendish y la armada Apo luchaban por los Senjus. Sin embargo, lo más molesto era que, incluso más que Marianne, era el hombre ciego con espada.
Era una fuerza imbatible que no dudaba en ejecutar a cualquiera que considerara necesario. ¿Qué pasa? Doflamingo sudaba copiosamente por la frente, aunque mantenía la sonrisa y reía entre dientes. Es demasiado repentino. Estoy perdiendo, ¿cómo? Fue entonces cuando notó un espasmo de color rojizo en la torre de vigilancia del Coliseo. Era un color que le resultaba familiar, que le producía envidia, y que le producía escalofríos. Pronto, Kin y Tsunade saltaron por los aires. Se dio cuenta de que Kin tenía peor aspecto que antes, a pesar de que su traje negro le cubría todo el cuerpo. Finalmente, cuando Hashirama salió de la torre con una enorme espada roja a la espalda, Doflamingo se aclaró la mente. Ah, dijo, y por una vez, su sonrisa desapareció. Estoy muerto. Hashirama estaba volando sin rumbo por el aire, alejándose de Tsunade y Kin, cuando escuchó la voz de Viola resonar en su oído nuevamente. Hashirama, cariño, ¿qué era aquello que había en el Coliseo hace un momento? Vio esperanza al oírla. Era la princesa y una espía, y debía saberlo todo. Así que habló. No era una respuesta a su pregunta, sino una pregunta suya. ¿Qué lugar seguro hay por aquí? ¿Necesito poner a salvo a unas damas?, preguntó, y el silencio le respondió durante 2 segundos antes de que Viola suspirara y hablara. ¿Ves esa segunda colina bajo la meseta del rey? Se llama Colina de las Flores y alberga a la tumba de mi difunta hermana. Estoy aquí ahora mismo. Unos enanos vinieron a recogerme. Al parecer, es su guarida secreta. Hay una casa aquí. No sabía nada de esto. Puedes venir y dejar a quien quieras. Gracias, llego enseguida, dijo mientras se dejaba caer frente a la puerta. Había volado hasta allí en cuanto ella mencionó la palabra segunda colina. Abre la puerta, cariño. Tengo las manos ocupadas, no puedo tocar ahora mismo. ... La puerta se abrió y Viola salió corriendo, junto con innumerables personas en miniatura, distintas a las que Hashirama había visto antes, pero también presentes. Hashirama reconoció un rostro. El guerrero Leo, quien intentó saludarlo y agradecerle, pero él le indicó con la mano que hablara más tarde. Hashirama y el clon Rama más alto se dirigieron y bajaron a las 2 chicas, para entonces Andersoni había regresado a su forma humana, por lo que ahora era un poco más pequeña y más manejable. TSK, necesitan curación inmediata. Tengo un 30% de chakra, usé demasiado hoy. Murmuró para sí mismo. Su moño estaba deshecho y su cabello estaba suelto y caía desordenadamente a su lado. ¿Debería deshacer el sello de los 100? En toda su vida, aún no lo había hecho. El sello en forma de diamante en su pecho contenía suficiente chakra como para igualar al océano. Se preguntó si era hora de liberarlo. Tranquilo. Hashirama se sorprendió un poco cuando 2 manos suaves sujetaron su cabello desordenado y lo recogieron, poniéndole una rosa para sujetarlo de nuevo en un moño. Tenemos ayuda aquí, sal a luchar. Hashirama se giró y vio a Viola, con la princesa de la tontata, Manserri de la fruta sanadora, de pie sobre sus manos. La pequeña princesa lo saludó con la mano, él la miró fijamente un instante y luego asintió. Hashirama se puso de pie. El clon se dispersó y el chakra regresó a él. Hubo un breve silencio tras el cual, a pesar de saber que Hancock y Sanderson ya estarían bien de todos modos, cerró los ojos y liberó el sello de los 100. Gruesos zarcillos negros de Fuinjutsu se extendieron por todo su cuerpo, sus extremidades, su rostro, arremolinándose en algunos lugares y rectos en otros, mientras extendía sus alas y saltaba por los aires. Hashirama apareció sobre el castillo de Dressrosa, su cuerpo se multiplicó en el aire mientras lo hacía, mientras bolas de Rasengans naranjas, imbuidas con el agua caliente del ramen, giraban en las puntas de sus dedos. Doflamingo. Gritó Hashirama. Sal. Ahora. Gritó y lanzó bolas del tamaño de una casa de soles en miniatura, los orbes fundidos se precipitaron hacia adelante y bombardearon el castillo donde estaba Doflamingo, bombardeando la cima de la colina de la meseta del rey. Bombardeo de los soles de chakra en un instante, un castillo de 5 pisos de altura y mucho más ancho existía en la cima de una colina de cientos de metros, y al instante siguiente, la colina dejó de existir. Un bombardeo de explosiones se produjo como si el sol hubiera llovido sobre la tierra, mientras el paisaje de la colina se despejaba y ésta se reducía a la mitad de su tamaño. La batalla en la ciudad era una constante serie de altibajos. El equipo Senju iba ganando por ahora, pero la situación podía cambiar bruscamente en cualquier momento. Finalmente, todos comprendieron que esta guerra no se detendría hasta que apareciera un ganador en los niveles superiores. Tienes poderes increíbles. En lo alto del cielo, el rey fuego salvaje no se contuvo y se lanzó con todas sus fuerzas contra Tsunade.
Quería acabar con esta mujer rápidamente y asesinar a su hermano después. Kim no había sentido tal furia en tanto tiempo que le habían cercenado las alas. Por desgracia, Tsunade Senju tampoco era débil. Era cierto que no mostraba ningún indicio del Haki del Conquistador avanzado, pero lo compensaba con sus inusuales poderes. La vio realizar una versión, débil, del impacto galáctico de Garp, así que esperaba esto. Aún así, era inusual. Los poderes de su fruta del diablo eran bastante extraños y vastos. ¡Bum! El aire estalló en un estruendo atronador mientras el cielo vibraba con los fuegos artificiales. Era de día, pero los fuegos artificiales brillaban con intensidad. Su propio fuego se encendió junto al del rey para iluminar Dressrosa. En retrospectiva, el poder de Kim debería ser más fuerte. Se había enfrentado a Ase del Puño de Fuego en el pasado cuando este invadió Onigashima. Allí, si bien Ase era ciertamente más versátil, su poder de fuego no superaba el de Kim. En ese caso, el poder de fuego de Tsunade Senju debería haber sido mucho más débil, ya que no es una verdadera usuaria de logia, sino una paramesía que le otorgaba múltiples elementos. La gran versatilidad de tantos elementos debería haber debilitado su poder directo. Aún así, se le igualaba perfectamente. Probablemente se debía a la extraña energía que fluía por su cuerpo. De hecho, las marcas negras que se extendían desde el diamante en su frente, aparentemente un sello que había liberado justo antes, también aumentaban la energía. Aún así, su fruta también era inusual. Un paramesio tan fuerte que podría rivalizar con la fruta Gura Gura si se clasificaba. ¿Es realmente un paramesio? No es asunto tuyo. Aún así, el fuego de Kim era un poco mejor. Cuando se enfrentaron por primera vez, él podía dominar su fuego, pero ahora que ella había liberado el sello de su frente, estaba un poco cerca. Aún así, su fuego era ligeramente mejor. Lamentablemente, eso no ayudó mucho cuando ella también tenía poderes de hielo y viento. En realidad, ninguna de ellas era tan preocupante como sus capacidades físicas. Antes era fuerte, pero con el sello deshecho, era una unidad de otro calibre. Era morir. Justo cuando Kim volvía a pensar, Tsunade le dio un puñetazo en la barbilla. Su enorme puño estaba revestido de hielo puntiagudo, rodeado por un aura de haki de armamento avanzado, mientras le azotaba el rostro. Una ráfaga de chakra surgió del puñetazo, al igual que una explosión de viento, y toda esta combinación dio origen a una variación concentrada de impacto de galaxia. En lugar de reducir una ciudad a polvo, esta variante concentrada de la técnica era mucho más grotesca. Estaba diseñada para usarse contra gigantes, que se habrían convertido en un charco de carne y hueso al impactarlos. Lamentablemente, eso no fue lo que le pasó a Kim, pero aún así, su rostro quedó destrozado por el impacto. Salió despedido por los aires por la fuerza del impacto, al impactar contra el centro de la jaula de pájaros. La siguiente escena fue impactante. Birkage fue levantada del suelo y se fue volando, mientras el cuerpo de Kim chocaba contra su raíz, empujándola hacia el cielo. Un terrible chirrido se escuchó al moverse las cuerdas, al ser elevada en el aire hacia el mar. Cualquier otra persona habría sido destrozada, pero Kim no sufrió daños, incluso mientras levantaba la jaula entera y la elevaba por los aires. Tsunade estaba a punto de seguirlo cuando notó que Kim se detenía en el aire. Ambos se miraron fijamente por un segundo justo cuando el cielo se iluminó. Ambos giraron la cabeza hacia un lado y vieron la escena. Docenas de minisoles surgieron en el aire, dirigiéndose hacia el castillo de Dressrosa, dejándolo como una llanura desolada. El rey se dio la vuelta y voló lejos de Dressrosa, hacia el mar. Oye. ¿Qué demonios? Tsunade apartó la vista de la destrucción y se fijó en el rastro de Kim. ¿Está huyendo? ¿En serio? Ella pisoteó el aire, pero no la siguió. Incluso con el sello de los 100 liberado, él era demasiado rápido al tomar vuelo libre. Ella no esperaba que huyera en absoluto. ¿En serio, porque estos hombres simplemente huyeron de ella? Aunque quizás esos pequeños soles influyeron esta vez. Mientras Kim huía, una ira terrible ardía en su corazón. ¡Qué decepción! Ya podía imaginar la cara que pondría Kaido cuando le informara de la situación. ¡Qué acto tan descarado! Sin embargo, uno debe saber cuándo huir y cuándo quedarse. Si Kaido estuviera presente en la lucha, Kim lucharía hasta su último aliento. Pero Kaido no estaba allí. Luchar contra esta gente no serviría de nada. Kaido agradecería mucho que hiciera algo diferente. Lo más útil ahora sería ir a Pancasar y llevar a Caesar Clown de vuelta a Wano. Si Dressrosa caía, los marines también podrían ir a por Caesar. Kim no podía permitir que se llevaran a ese payaso, ya que era el único proveedor de todas las Smiles tras la caída de Doflamingo.
La próxima vez, prometió el rey Alberto el Lunario, me vengaré. La próxima vez, seguro. La jaula de pájaros desapareció. Todos en el país de Dressrosa la vieron, y todos se preguntaron si Doflamingo había desaparecido para siempre. King y Tsunade estaban demasiado alto en el aire para que la gente pudiera verlos correctamente, pero aquellos con aquí de observación vieron quién tomó la jaula de pájaros y voló. El rey fuego salvaje está perdiendo. Anunció Sai, bloqueando el ataque de un miembro de los piratas bestia. Están perdidos. El siguiente ataque derribó al usuario de Smile. ¿Alguien sabe si Doflamingo ya fue derrotado? Hace tiempo que no lo vemos. Mikira gritó con fuerza, quien acababa de derribar a Machbise. No lo sabemos gritó Nico Robin, pero se le quebró la voz. Vio cómo el cielo se iluminaba gracias a una docena de soles que convirtieron el Palacio Real de Dressrosa en vapor. ¿Segura? No. Un grito desgarrador de un viejo gladiador, cuyos ojos parecían desorbitarse al arrancarse el pelo que le quedaba. Mi castillo. Nunca se recuperaría de esa pérdida financiera. Solo Vivi y la gran realeza de otros países comprendieron el dolor en la voz del rey Riku III mientras la guerra comenzaba a llegar a su fin. Un segundo antes de que Hashirama bombardeara el castillo de Dressrosa y lo borrara del mapa, llamó a Doflamingo. De no ser por esa llamada, Dofi podría haber quedado atrapado en el cataclismo. Hashirama no quería eso, ya que habría sido una muerte demasiado fácil para él. Doflamingo permaneció en el aire, con una enorme sonrisa en el rostro, aunque fruncía el ceño al mismo tiempo. Su cabeza miraba el rastro de fuego que había dejado el rey al huir mientras chasqueaba la lengua. Se giró para mirar a Hashirama, sacudiendo la cabeza al ver docenas de clones que se fusionaron en un cuerpo principal. Había bastantes inocentes en el castillo, ¿sabes? Todos murieron por culpa de tu ira injusta, dijo Dofi, mirando a Hashirama desde detrás de sus gafas. No había nadie, idiota. Hashirama se tomó un segundo para crujirle el cuello. Creí que eras más listo, pero supongo que si las cosas suceden demasiado rápido y de forma inusual, no tienen sentido en tu cabeza. Doflamingo siguió frunciendo el ceño y no dijo nada, lo que hizo que Hashirama negara con la cabeza. Tu palacio fue vaciado hace mucho tiempo. ¿No te diste cuenta? La princesa enana desapareció. Supongo que estabas demasiado ocupado con el miedo como para darte cuenta. Los otros enanos desalojaron a todos del palacio justo antes. Ese fue el informe que Viola le dio por computadora. Hashirama observó cómo el ceño fruncido de Doflamingo se profundizaba y sus icónicas venas se hinchaban en su frente. Ya veo, supongo que este es el fin, maldijo mientras se le desvanecía la sonrisa. Habría tenido una oportunidad si Kim no hubiera huido en un momento como este. ¡Qué cabrón! Yo, sobrecalentamiento. A mitad de su discurso, de repente, lanzó su mano hacia adelante y una espesa y fuerte llama naranja de calor concentrado se precipitó hacia Hashirama. Si iba a morir aquí, solo lo haría tras causar el mayor daño posible. Parecía bastante dañado si lograba matar a uno de los hermanos Senju. 5 cuerdas de colores. Al mismo tiempo, su otra mano se movió hacia adelante para liberar una cuerda de color de cada dedo. La cuerda sobrecalentada fue atrapada en el aire, no por Hashirama, sino por una mujer rubia que se detuvo junto a él. Sin embargo, las cuerdas del siguiente ataque fueron bloqueadas por las alas aún negras de Hashirama. Parece que estás entre la espada y la pared, escoria asquerosa. Tsunade agarró su cuerda de sobrecalentamiento con las manos desnudas mientras lo fulminaba con la mirada. Es hora de que pagues. Por el crimen que cometiste hace 19 años. Doflamingo se quedó mirando la escena un rato antes de llevarse la mano a la cara y reír. Es curioso cómo, después de todo lo que hice, estoy escuchando esas palabras de 2 hermanos del circo cubiertos de tatuajes negros. Tú, Biyouite. Justo cuando Tsunade iba a responder, Doflamingo aprovechó la oportunidad para usar sus poderes una vez más. Mientras estaban en el cielo, muchos edificios bajo sus pies se convirtieron en imponentes masas de cuerdas, afectadas por los poderes despertados de Dofi, antes de precipitarse hacia ambos hermanos. Hermana, no intentes hablar con él, solo intenta distraernos. Gritó Hashirama mientras se enfrentaba a la ola que se acercaba con sus alas y puños. Ya entiendo, ahora retrocede. 9 cielos. Tsunade alzó el puño y lo estrelló contra la ola entrante, mientras 9 cabezas de dragón en espiral chocaban con la ola de cuerda, convirtiéndolas en vapor. Cuando el vapor se disipó, Doflamingo ya no estaba en el cielo. Los hermanos tardaron un segundo en notarlo, pero fue demasiado tarde. Doflamingo estaba en la cima de la colina partida en 2, que una vez albergó el castillo. Se arrodilló y tocó el suelo.
siempre blanco. Su toque brilló mientras toda la montaña y gran parte del área circundante se convertían en cuerdas. Era similar a su última técnica, pero las cuerdas eran mucho mayores. Tú, quédate atrás. Le romperé la cabeza de un puñetazo, haciéndole un desastre. Ordenó Tsunade mientras corría hacia adelante, pero Hashirama la siguió. No vas a matarlo realmente, ¿verdad? Se estaba zambullendo mientras lo miraba de reojo. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero tenía un deber que cumplir. Es demasiado egoísta matarlo. Cometió muchos más crímenes que matar a nuestra familia. Es mejor dejar que el gobierno se encargue de él. ¿Hablas en serio? Que te jodan. Bien, entonces lo mataré por ti. Hashirama apartó la mirada y se abalanzó, aunque era mucho más lento que ella, que usaba sus poderes de viento y su moonwalk. Ponte al día si quieres hacer eso, muchacho. Sigue siendo un señor de la guerra. Matarlo tendrá muchas consecuencias. Tantas que no podré excusarte, dijo ella mientras avanzaba más rápido. Hashirama gruñó y 2 pares de alas más aparecieron en su espalda. Sus hojas verdes contrastaban con el color de sus primeras alas negras. Su cuerpo se agrandó al mismo tiempo, ya que necesitaba una espalda más ancha para usar correctamente sus 6 alas. Su velocidad de vuelo aumentó drásticamente y aceleró hacia Doflamingo, quien lo saludó con ambos brazos. Hashirama decidió que esto tenía que ser rápido. Era una lucha contra el tiempo, ¿quién se encargaría primero de Doflamingo? No se trataba solo de este vuelo, sino de toda la lucha que se avecinaba. Si Tsunade llegaba antes, tendría que luchar contra ella, lo que complicaría las cosas, pero si se encargaba de Doflamingo primero, todo estaría bien. Hashirama desarrolló otro par de alas en su espalda, sintiéndose un poco incómodo, y este conjunto se agotó por completo en balas de hojas revestidas de armamento. Las miles de balas de hojas se abalanzaron sobre Doflamingo, quien a mitad de camino transformó su ataque en una técnica defensiva. Blanquecino. Doflamingo se encontraba de pie sobre una plataforma ondulante de cuerdas, mientras 2 grandes masas de cuerdas, provenientes del suelo, se elevaban rápidamente. Se arqueaban, como medias lunas, mientras las balas impactaban en las cuerdas y se desviaban. Hilo de agitación. Doflamingo usó sus poderes para manipular los 2 arcos de cuerdas y convertirlos en puntas afiladas imbuidas de haki de armamento, actuando como 1000 flechas. Agitó la mano hacia adelante y las lanzó hacia su oponente, formando 2 alas con plumas hechas de agujas. No había forma de esquivarlo, pero un golpe frontal también atravesaría a Hashirama 1.000.000 de veces. Así que tuvo que reducir la velocidad de su vuelo, permitiendo que Tsunade lo alcanzara mientras ella avanzaba y lanzaba puñetazos al aire. Impacto de galaxia. El puñetazo impactó en el aire a metros de Dofi, pero lo alcanzó de todos modos, provocando que su cuerpo volara hacia atrás hacia el cielo. Te dije que me lo dejaras. Tsunade se giró hacia Hashirama y gruñó. Sé lo que intentas hacer, pero que sepas que si lo matas, me enojaré. Entonces se dio la vuelta y corrió hacia Doflamingo. Hashirama suspiró y se cruzó de brazos, flotando en el aire mientras observaba la batalla y reflexionaba. Objetivamente, Tsunade era más fuerte que su hermano menor. No habría pensado en la palabra objetivamente ni habría afirmado ser más fuerte que él de ninguna manera si no hubiera presenciado lo que le hizo a Kim con un solo ataque. En toda su pelea con Kim después de eso, ni siquiera fue capaz de infligir la mitad de ese daño. Sin embargo, era cierto que Tsunade podía usar la forma avanzada del haki de armamento, las técnicas de los 6 marines y tenía una fruta del diablo rota. A menos que Hashirama empuñara su espada y usara la cuchilla tectónica repetidamente, derrotar a Doflamingo antes de que Tsunade pudiera hacerlo era imposible. Tsunade tomó esa información felizmente y decidió lidiar con Dofi de una manera mucho más dócil de lo que alguna vez pensó que haría hace 3 años. Uf. Doflamingo la encaró y salió volando hacia atrás. Perra. ¿Intentas enfrentarte a mí sola? Bien, te mataré primero, y a tu hermano después. Se transformó en viento, su etapa 1, similar a una logia, al igual que su forma de fuego. Apareció detrás de él en un instante, aferrándose a su cuello desde atrás. ¡Hijo de Dios! Doflamingo gritó, intentando liberarse. Esta era su técnica definitiva de despertado, capaz de partir una montaña en pedazos como los zarcillos de un pulpo gigante. Lamentablemente, la activación de la técnica se detuvo a mitad de camino. Mientras la mano izquierda de Tsunade sujetaba su cuello, su codo derecho se elevó y luego se desplomó a una velocidad vertiginosa. El codo impactó en la parte superior de su cráneo, y Doflamingo emitió un doloroso gemido mientras el sonido del aire explotando junto con él se extendía por toda el área.
Con un solo ataque, su cuerpo se estrelló contra un terreno vacío. El polvo se levantó y se disipó, y Hashirama llegó al lugar un segundo después de Tsunade. Miraron a Doffy, con sangre goteando por su frente y ojos blancos bajo las gafas. Doflamingo ha sido derrotado. No está muerto, dijo ella, volviéndose hacia él. Y seguirá vivo, no le harás daño. ¿Me ha quedado claro, Hashirama? Llamarme por mi nombre completo es nuevo. No sé de qué hablas, dijo, y luego levantó un dedo. Su primera ráfaga de fuego se elevó en el aire, como una pistola de bengalas. Los marines de su nave deberían reconocer esta señal como una señal de victoria. Hablamos luego, cuando terminemos de esposarlo. Mi gente viene para acá. Estaban un poco lejos de la ciudad, bajo el gran jardín de la colina donde se encontraban Viola y Hancock. Este también era un lugar con césped, con pocas flores alrededor. Hashirama permaneció en silencio, al igual que Tsunade. De pie sobre el cuerpo de Doflamingo, miró fijamente a los ojos de Hashirama, con los sentidos alerta para detectar cualquier truco que pudiera intentar. Jaja, suspiró Hashirama al minuto de la confrontación. Me siento enojado. Bien hecho por controlarlo, no me había dado cuenta antes de que lo dijeras, respondió ella, con las manos en los bolsillos. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hablamos? Tal vez. Respondió. Es comprensible que lo hayas olvidado. Han pasado unos 4 meses. 3 meses, 22 días y 3 horas, la corrigió al ver que sus ojos temblaban un poco. ¿Feliz? He estado pensando en ti todos los días. Tsunade no dijo nada, ni añadió nada más. Pasaron los minutos y el ruido de la batalla se apagó en la ciudad, y un instante después, ejércitos de personas corrían hacia ellos. Parece que están aquí. Tsunade no apartó la mirada de sus ojos ni por una fracción de segundo, sus sentidos de chakra eran tan sensibles como para captar cualquier truco de él. Seguro que sí, respondió Hashirama con una sonrisa, haciéndola fruncir el ceño. Los ejércitos acortaron distancias, y quienes los lideraban, Marianne y Mikita, quienes eran los más rápidos, se detuvieron. Sus ojos se posaron un instante en el hombre en el suelo, y luego en Tsunade y Hashirama. Marianne, dijo Tsunade sin apartar la mirada de Hashirama. Esposen a Doflamingo. Pero, vicealmirante, dijo Marianne con tono interrogativo mientras Tsunade fruncía el ceño. ¿Por qué desperdiciar esposas en un cadáver? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Tsunade giró la cabeza bruscamente para mirar a Marianne y luego al cuerpo a sus pies. Sus ojos temblaron y se elevaron hacia la frente al ver la escena. No soy una mente maestra, hermana. Pasé un tiempo organizando algunos planes B por si las cosas salían mal, aunque no pensé que tendría que usarlos así, dijo Hashirama. Uno de los planes era el titán que viste. Hay algunos más, pero el que estás viendo ahora mismo es el único que me quedaba. Del suelo brotaban ramas delgadas y afiladas, ahora teñidas de rojo por la sangre adherida a su corteza. Miles de ramas con forma de aguja surgían del cadáver, como agujas calientes atravesando el tofu. Se necesitó una cantidad considerable de chakra para prepararlo y extenderlo por todo el país, añadió Hashirama. Así que ya no tuve que usar chakra extra para controlarlo. Debe ser por eso que tus sentidos no percibieron el movimiento. Mientras Tsunade miraba fijamente el cadáver, una sensación de satisfacción se extendió por su cuerpo solo para ser abrumada por una mayor sensación de error, y se estremeció. Esto era real, simplemente sucedió. Ya no tenía forma de excusar los crímenes de Hashirama ante el gobierno. Ahora era un criminal peligroso a sus ojos. Porque había hecho lo peor. Antiguo o no, había matado a un dragón celestial. Don Quixote Doflamingo estaba muerto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.